noches, historiadores y amigos de la historia, seguidores del canal, bienvenidos a un en vivo más. Aprovechando que este año los astros sí se alinearon y el 20 de noviembre sí cayó, bueno, el puente de la revolución sí cayó en el día que tenía que caer. Aprovechamos para hacer un en vivo en el que hablamos sobre este importante evento, sobre la Revolución Mexicana. Tenemos planilla casi llena, tenemos alineación de lujo. Nos acompaña hoy nuestro jefe supremo, Hal. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Nos acompaña también la última adición a las filas magonistas y libertarias de HC, nuestro buen amigo Bruno. Muy buenas noches a todos, queridos contertulios. Buenas noches, Esaú. Buenas noches, amantes de la historia. Gracias. También está con nosotros en la planilla, nos acompaña también Joaquín, que nos va a dar importantes datos sobre las facciones de la Revolución Mexicana. Saludos a todos. Y como siempre celebramos que nos acompañe con su experiencia y con sus aportes también el doctor Mariano, a quien le damos la bienvenida también. Buenas noches a todos. Bienvenidos, chicos. Como siempre nos gusta abrir con la pregunta clave, que es ¿por qué elegimos este tema? Además de que ahora la fecha ha coincidido y la verdad es que es una maravilla que sea así. Pero Hal, que es quien propuso el tema, ¿por qué hablamos de la Revolución Mexicana? Porque es importante hablar en HC de la Revolución Mexicana. Hola a todos, buenas noches. Estamos ahora sí que en esta transmisión que está conduciendo el señor Esaú Jaimes. Pues, ¿por qué es importante hablar de ella? Ahorita, tras bambalinas, hablábamos de que gente en redes sociales lo ven como un desperdicio de tiempo. Yo, la verdad, al menos aprecio de que tengamos un día feriado. Entonces, para mí, eso vale muchísimo. Y porque creo que la gente se ha quedado con esta onda de lo negativo, ¿no? No hay que ser tan negativo siempre. No estoy diciendo que somos el club de los optimistas, pero hay que entenderlo en su alcance. Aquí menciónenme quién dice lo de largo y corto y mediano plazo. A sus plazos, esta es cuestión de la revolución. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿te refieres a Braudel? A Braudel Ese. con la larga duración, media duración y la corta duración. Digo, la corta Exacto. duración. Ajá. Gracias. Es que uno es historiador, pero no es enciclopedia. Sí. Fernán Braudel. O sea, Fernandito Braudel. Ok. Primero, pues podemos verlo dentro de la corta duración. O sea, primero, pues cambió de un régimen a otro. Mediana duración, estableció pues un cambio en la vida institucional del país. Y larga duración, cambió para siempre a México. O sea, no podemos entender el México del siglo XX y parte del XXI, hasta ahorita, sin la Revolución Mexicana. Tenemos que entenderla, comprenderla en su contexto y obviamente hacer historia crítica, porque también no merece. Pero bueno, eso ya es algo que vamos a discutir ahorita. Excelente. Creo que todos coincidimos con esta postura con la que podemos iniciar. Si gustan, vemos si hay algunos comentarios de apertura antes de que empecemos con el tema, ¿no? Alejandro Cadena, uno de nuestros seguidores más asiduos, le agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Nos saluda. Hola, buenas noches, equipo. Mari Carmen López, igual que ha estado siguiéndolos en vivo cada semana. Bienvenida, buenas noches. Y Nédulo Nivos también nos saluda. Hola, equipo de HC Historia Contemporánea. Me parece que de momento son todos. Entonces, te cedo nuevamente la palabra, Hal, para que empecemos con el primer tópico, que literalmente es qué fue la Revolución Mexicana, cuáles son sus causas y cómo inició este proceso, ¿no? Adelante. Perfecto. Buenas noches a todos. Ahora sí, vamos a empezar. Obviamente, siéntanse en la libertad de complementarlo. Bueno, la Revolución Mexicana no es un proceso que surgiera de la noche a la mañana, no es como que dijeran un día, hoy vamos a hacer una revolución. Sí, el plan de San Luis era algo así de ingenuo, pero bueno, hay que entenderlo en su contexto. El asunto es que durante un largo proceso llamado Porfiriato, hubo un hombre fuerte en el país que hay mucho debate si fue dictador o dictablando, o sea, eso ya es una cuestión de interpretaciones, pero un hombre que gobernó el país con un poco de mano dura y pues bastante de manipulación, el cual cambió para siempre precisamente la forma de ver el país, porque durante años México había estado en guerras y demás. Hubo lo que se llamó la Pax Porfiriana, que hubo estabilidad, sobre todo a partir de que él empezó a gobernar sin interrupciones, de 1884 a 1911 que renunció, que por cierto él estableció los sexenios. Bueno, sus gobiernos, aunque trajeron estabilidad, superávit, construcción de infraestructura, bla, 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 también es cierto
que hubo una gran desigualdad social, que hubo problemas agrícolas, sobre todo pues en explotación de campesinos, que era el grueso de la población en aquel entonces, y aunque la clase media fue creciendo, no fue lo suficiente para poder tener una distribución, digamos, más equitativa, ¿no? De las riquezas que generaba el país. Y evidentemente esto trajo, pues sí, descontento de la población. No estaban todos politizados, eso también hay que aclararlo mucho. Sino que, pues al menos la gente, pues dentro de sus razonamientos, no estaban contentas con la situación. Y también hay que entender que no fue un movimiento homogéneo. Aquí me robé esta imagen de varias puertas que la dicen. Es una monografía de la revolución, pero editada. Pues le ponen aquí quién se cargó, vamos a decirlo así, a quién. Y pues ponen aquí que Madero a Díaz, Huerta a Madero, Carranza a Huerta, Carranza a Zapata, Obregón a Carranza y a Doroteo Arango, Calles a Plutarco y las Calles a Obregón y Cárdenas a Plutarco, ¿no? O sea, fue una bonita familia revolucionaria, por lo que podemos ver. Y pues esto va a ser una de las razones por las cuales es cuestionada mucho la revolución. Porque dicen, bueno, es que todos los caudillos se mataron unos a otros. Bueno, dime una revolución donde los caudillos no se maten unos a otros. O sea, la lucha por el poder siempre es intensa. Y vamos, yo no he visto ninguna revolución donde no le hayan hecho esto. Tenemos esta imagen del Porfirio acá, así, viejito y todo, exagerado también en la propaganda que fue el muralismo de la posrevolución. Y el pueblo acá, ¿no? Así suplicando. La gente sí le tenía precio a Díaz, ¿eh? También eso sí hay que decirlo. Porque al final de cuentas Díaz no solo era presidente, había sido un héroe de guerra. Pero obviamente ya no se podía mantener un gobierno en el cual no se atendían las necesidades de la mayoría. Entonces podemos ver que al final, aunque hay grandes cambios, hay trenes, hay infraestructura, no le llega a la mayoría. Está bien, segundo. Perdón. Ahora sí. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué va a surgir con esto? Huelgas, protestas, que son reprimidas. También hay mucho de mito en la intensidad del alcance de estas huelgas. En Cananea y Río Blanco, no es como que todas las personas de México salieran en armas a decir, oh Dios mío, mataron a los de Cananea. O sea, Juan Pérez de algún lado no estaba enterado. Lo que sí es cierto es que había un personaje que va a aprovechar mucho de esto, llamado Francisco Madero, que va a lanzarse a la presidencia porque Díaz dijo que México estaba listo para un nuevo sucesor. Palabras más, palabras menos, ¿no? Digo, no son exactamente esas palabras, pero... Y pues todo el mundo dijo, sí, ya vamos a tener elecciones, que no sé qué. Si ustedes leen cómo eran las elecciones en aquel entonces, eran un milagro que se hicieran. La verdad. Pero bueno, ese es tema de otro costal. Es harina de otro costal. Madero aparentemente iba a poder lanzarse a la presidencia y todo, pero lo mandan a apresar, que evidentemente fue un error de Díaz. Fue un error muy grave de Díaz, pero ya era un anciano de 80 años cuando hizo esto. En 1910. Yo no estoy diciendo que fuera tonto. Estoy diciendo que era una persona que ya no pensaba de la misma manera que cuando tenía, ¿qué? ¿50? Llegó al poder a los 47 años. O sea, ya no es la misma capacidad. Ni el mismo México. Exacto, porque cambió drásticamente. Y va a cambiar, pues, perdón, 1, 2, 3, 4. Ahora sí. El plan de San Luis va a ser esta proclamación que va a lanzar Huerta. Huerta, disculpen, Madero. Estoy leyendo acá Huerta y me confundí. Va a lanzar Madero para convocar a la revolución. Ojo, no quiere decir que Juan Pérez en su pueblito dijera, voy a la revolución, y ya, ¿no? No fue tan así. Sí creyó que iba a haber un movimiento armado y popular súbito, lo cual es una de las muestras de su ingenuidad. Lo que sí se le va a reconocer es que al menos estuvo al frente en algunos enfrentamientos con el ejército federal y aunque el ejército estaba más o menos bien armado y más o menos preparado, la verdad es que
no era lo suficiente para contener los diferentes focos que surgieron en varios lados, como por ejemplo en personajes como Doroteo Arango y luego también comentamos en los caudillos, ¿no? Pascual Orozco, Emiliano Zapata en el sur, etcétera. O sea, fue demasiado en poco tiempo y yo me quedo con una frase que escuché alguna vez de una de mis profesoras, era esta: era un ejército de desfiles. Se veía muy bonito, pero en la realidad no era tan efectivo. No quiere decir que no hubiera oficiales competentes, pero pues, una cosa es atender unos cuantos focos y otra cosa es una insurrección más en forma. Con la caída de Ciudad Juárez, el gobierno federal se sentó a negociar con los rebeldes, se acordó que Díaz iba a renunciar, porque esta era una de las principales peticiones, y México ya iba a ser feliz para siempre, ¿no? Pues no. Díaz se va en mayo de 1911, no carga la foto, una disculpa, no sé por qué no carga. Aquí está Madero, pues como parte de sus antireeleccionistas. Y aquí está Díaz yéndose, ya yendo al exilio. Acá Madero electo presidente. Va a ser primero Francisco León de la Barra y luego Madero electo ya. Y luego se hace una reforma constitucional para impedir la reelección del presidente. Para siempre, se supone. Pero pues ya sabemos que eso no pasó del todo. Y aparentemente todo esto era la solución. Y no. Esto solo fue el principio, a mi parecer, de lo que fue realmente la revolución, porque al final las causas que dejó Díaz del malestar en su gobierno eran muy profundas. Desigualdad social, evidentemente. Falta de oportunidades para la mayoría de las personas. No había caciques en varias partes del país que no podías quitarle su poder. Y pues varios etcétera que podemos agregar. Yo soy fan de Porfirio y aún así pues hay que reconocerle sus errores. Y en este caso fueron niños, pero esto era de fondo, no de forma, y Madero no lo sabía ver. Y por lo tanto, pues cuando viene ya lo que es la decena trágica, que ahorita nos hablan de ella, pues ya es una persona totalmente rebasada por la situación, rebasada por un puesto que no estaba preparado él para controlar ni asumir, y debido a su carácter tan tibio, no supo o no quiso o no pudo ver las amenazas que había a su alrededor. Hasta ahí, esa sería mi parte. No sé si quieran comentar algo. Pues, ¿No? ajá, No sé si Adelante, Bruno quiere hablar primero. bueno, gracias, Joaquín. Pues, Hal, pues en primer lugar, gracias por este primer panorama. Yo quisiera añadir cuál es el contexto social del país en los últimos años del porfiriato, vísperas de esta revolución, de este estallido. Es un país eminentemente rural, y esto que mencionabas de estas huelgas que no corren tanto las noticias en torno a estas huelgas reprimidas, Río Blanco, Cananea, que por cierto son condiciones laborales de estas industrias muy incipientes, pero reitero, es un país muy del campo, que las condiciones tanto de trabajo como del campo, como de las fábricas incipientes, pues son bastante draconianas. Horas de trabajo, muy mal salario, despidos que pueden ser injustificados, en el caso de estas empresas, de estas fábricas, pues no solo contribuye el que no se difunda tanto por el propio control que tiene el régimen sobre la prensa, hablamos de periódicos como El Imparcial, por ejemplo, muy cercano a Díaz, sino también porque las vías de comunicación, pese a que ya esté el ferrocarril, tampoco están tan desarrolladas, más el 80-90% de analfabetismo. Como última cuestión, quisiera señalar en este balance de lo que queda del porfiriato, que si bien yo soy muy crítico, como ha señalado Hal, esta mala distribución de acceso a oportunidades de riqueza de tierras, porque también en esos momentos las haciendas, sobre todo en Morelos, donde va Zapata a tener su movimiento, pues se apoderan de tierras de los pueblos. Disculpen, perdí el hilo. Sí, perdonen. También hay puntos del porfiriato que implicaban a cierto desarrollo. No sabremos hasta qué punto tenía esa idea de desarrollo. Pienso, por ejemplo, estas políticas higienistas, lo de buscar vacunar a la gente,
de forma masiva. Lo de, no es la primera vez que se hace, ya en el virreinato se había hecho, pero aquí se busca hacer de forma más sistemática estos discursos de que la gente se bañe, de que la gente lave las manos, de que la gente no tire la basura, todas esas cuestiones, esa preocupación por la salud, la erradicación o las campañas de erradicación de la fiebre amarilla en Veracruz, el propio acondicionamiento del puerto, o, por ejemplo, las normales rurales, las escuelas normales, esta formación de maestros para contribuir a la alfabetización empieza en el porfiriato, luego va a tener su apogeo o su impulso con mayor fuerza en el régimen postrevolucionario, y como último punto, la profesionalización o un intento de profesionalización de las policías, sobre todo de la policía capitalina. No es que el porfiriato instituya a la policía capitalina moderna, de su creación, la fecha está considerada en 1861, pero con Porfirio Díaz o su régimen se intenta de alguna manera que se profesionalicen más, que reciban un estipendio más regular, que lleven cierto uniforme también más regular y hasta cierta disciplina militar. No se va a poder cumplir por diversas razones, entre ellas falta de presupuesto, pero esos son los puntos que yo quisiera señalar. Y bueno, era todo. Sí, un comentario de lo que dice Bruno, esto del control de la prensa, que sí es cierto, o sea, sí es cierto, pero también es cierto que mucho del aura de infalibilidad de Díaz es mucho invento de el posterior a la revolución. Y también, por ejemplo, gente como Heriberto Frías tenían esta onda, ¿no? De decir, ay, es que él nos vigila acá, todopoderoso desde su castillo, porque le dirían Castillo de Chapultepec. Pero también es cierto que no era tan así. O sea, Díaz siempre negoció mucho. Y tampoco, vamos, no era un estado policíaco. Eso también hay que Ni siempre recordar. militarizado. Tampoco lo era, o sea, porque pues Ni no era tan militarizado. grande el ejército. O sea, cuando combatieron en Tomochic, y esto lo digo porque Heriberto Frías mismo fue soldado, no tuvieron la capacidad de sofocar rápidamente una rebelión de unos cuantos personas. Y eso es muy grave en un estado moderno, en ese momento, porque quiere decir que su ejército es, como me decía mi profesora, una de mis profesoras, era de desfiles. Se veía muy bonito marchando en la Ciudad de México. A la hora de entrar a la verdad, lo que sí tenía era los suficientes acuerdos Díaz con las demás fuerzas que tenían el poder en el país para mantenerlo con cierto orden. Eso tiene que involucrar a la prensa también, porque pues no era él el dueño de los periódicos. O sea, eran acuerdos que tenía con todas las personas y pues obviamente es una cuestión hasta de una risa macabra el que se llamara el imparcial, ¿no? O sea, pues... Sí. Yo creo, perdón. A ver, Mariano, dinos. Adelante. Sí, Mariano, doctor. Ajá. Yo creo, primero estoy de acuerdo al principio cuando tú dijiste que era una dicta blanda. No quiero decir con esto que fuera una hermana de la caridad, ni que fuera un tipo misericordioso, No. ni piadoso. Pero comparado con otras dictaduras que ha habido en el mundo, realmente es un bebé. Y sí. Por otro lado, el concepto que nosotros tenemos de dictadura está un poquito equivocado, porque nosotros creemos equiparar dictadura con número de años en el gobierno, y en realidad el concepto de dictadura es cuando se puede gobernar sin contrapesos. Sí. Y Díaz lo logró después, como tú bien dijiste, después de muchas negociaciones. Él fue absorbiendo poder, que además la gente se lo entregaba. No tuvo contrincantes para tener un contrapeso de poder, entonces él decidía todo. Y claro, obviamente, pues esto fue resquebrajando un sistema monolítico de gobierno, que es una continuación del gobierno de Benito Juárez. Sí. Y que, por cierto, ahí sí Juárez fue un dictador porque no tenía contrapesos. Totalmente. O sea, el problema de Juárez no llegó a estar sin contrapesos, porque sí tuvo en contra al Congreso, pero él trató por todos modos de no tener contrapesos.
Sí, claro. Y bueno, o sea, nomás comentar esto que nos dice Mariano. Si no, no es necesariamente por los números de años, ¿eh? Es por esta cuestión de erosión institucional, pero contrario a lo que decía don Luis González y González, que solo alzaban el dedo los congresistas, falso. No era fácil para Díaz a veces obtener las iniciativas que él mandaba. Porque le decían, bueno, pues está muy bonita tu iniciativa, pero ¿y? O sea, eres el hombre fuerte, sí, pero ¿qué va a haber para nosotros? Él tenía Entonces, que negociar, él tenía que claro. negociar y volví, y también se me olvidó el último que te comentaba, que Mm. pudiendo hacerlo para tener un control férreo, él nunca militarizó el país no lo vemos militarizado. Ujú. El De hecho, se único apuesta por lo contrario, presidente, doctor, ¿no? Justamente. exactamente, Por el eso el único, ejército tan débil. exactamente, el único presidente que quiso militar el país fue Victoriano Huerta. Él sí empezó a hacer movimientos y el actual presidente. Nunca en la historia del México independiente habíamos tenido gobiernos militarizados como el que ahorita tenemos. Por ahí, Joaquín, Sí, ibas a comentar algo hace rato. sí, no, es que son varias cosas, ¿no? O sea, esta definición sobre si es dictador o no es como un poquito fascinante. Yo me voy un poquito sobre el mundo antiguo clásico, sobre el origen precisamente de la palabra dictador. Y a veces como que me gana eso y me da la impresión más de que más que dictador, la palabra que le caracterizaría sería tirano. Porque tirano sería el que busca reformar la sociedad. El dictador lo que busca es salvar, por así decirlo, o sea, yéndonos a los orígenes de la palabra romana, como que busca mantener, salvar la república y mantener el status quo. Y tanto ajá, Paréntesis. Hicimos un short de eso y tú lo narraste. exactamente, ¿no? Y precisamente tanto Porfirio Díaz como Benito Juárez lo que buscan es cambiar el status quo, buscan transformar el país. Entonces, pues, como que entrarían más en la categoría un poquito de tirano que de dictador, ¿no? Pero ahí nos estamos metiendo una definición semántica pues, que sería muy apasionante, pero que nos llevaría horas y horas y horas y horas, ¿no? Otra cosa, porque también está como que menciona un poco sobre las causas de la revolución. Ahí sí, corríjanme, pero creo que en Veracruz y en particular el movimiento alrededor del Río Blanco no tuvo una participación importante en la Revolución Mexicana. De hecho, creo que el movimiento obrero en general no tuvo una participación importante, No tuvo. quizás si mencionamos Álvaro Obregón y los batallones rojos. No, de Pero, hecho, estás en lo correcto. No la tuvo, según yo, digo, y por favor, corríjanos, los que tengan que corregirnos. Pero el peso real de la revolución, y esto a más de algún marxista va a hacer que saque espuma roja, porque pues, rojos, él fue el campesinado. De hecho, sí, eso es lo que critica Emilio Rabasa en La Bola. sí, y precisamente iba para allá, porque, o sea, aparte de que es el campesinado, es también importante notar las diferencias regionales, sociales, económicas que hay entre el norte y el sur, que pesan mucho sobre cómo se da la revolución, y más que nada pesan sobre el triunfo o el devenir mismo de la revolución. Porque si la revolución hubiera sido únicamente en el sur del país, alrededor del movimiento zapatista, pues a lo mejor sí hubiera tenido un peso grande por todo el ejercicio que tuvo que haber sido necesario para aplacar esa rebelión, pero dudo mucho que hubieran triunfado los zapatistas por sí mismos. O sea, realmente quienes llevaron el peso de la revolución, quienes triunfaron en la revolución y que tuvieron que cambiar el país fueron los revolucionarios del norte. Entonces, yo creo que sí hay que importante mencionar pues las distintas estructuras socioeconómicas que habían ido cambiando y que pues había mucha gente que había ido pues, quedado afuera y que pues quiso regresar a puntas de armas y lo logró, o sea, y logró mantener y cambiar de raíz el país. Y otra cosita final que quería mencionar, que ahí sí corríjanme, pero creo que el nombre del imparcial que tenía el periódico se debía a cómo eran los periódicos anteriores, porque los periódicos antes del imparcial no son como ahorita, que dan noticias. O sea, los periódicos eran básicamente como que como pasquines que eran propaganda de un grupo político. Lo que hizo el imparcial fue introducir precisamente noticias, por lo menos en México, ¿no? Como copiando un poquito el modelo norteamericano. Ahí sí, corríjanme si estoy mal. Requiere hacer una investigación más larga, la verdad, menos de mi parte, pero sí es cierto esa cuestión de los pasquines, sobre todo, por ejemplo, Francisco Zarco, ¿no? Que Uh -huh. cada periódico que sacaba, pues era
gritar, ¿no? A los cuatro vientos sus ideas. Ideología, ¿no? Ajá. Exacto. Ok. Excelente. Y pues Entonces, sería todo por mi parte. gracias, Yo Joaquín. No sé quisiera, si sobre esta parte, ahorita más María, adelante, adelante. que hablaban del peso que lleva la revolución, yo sí creo que es el norte, pero no creo que sea el campesino peón. Yo creo que el norte quien se rebela contra Díaz es el pequeño propietario, el cual sí le habían pegado muy duro, quitándole tierras bajo el sistema, ese departamento de colonización y tierras baldías que estaba en funcionamiento a favor de Terrazas Krill, a favor de los Madero, a favor bueno, la gran cantidad de hacendados que había en el norte y que sí le pegó a gente de recursos, como es el caso de Orozco, como es el caso de muchos. Orozco no era un campesino de a pie, Orozco era un empresario, y como ellos muchos son los que se levantan, y yo creo que ahí está el movimiento que no supo leer Madero. Concuerdo, doctor. Ya última comentario, Esaú. Justamente lo que mencionaba Joaquín y lo que apunta el doctor. Otra vez, el sector obrero es todavía muy, muy incipiente en unas pocas ciudades, o sea, Ciudad de México, algunas partes de Veracruz, algunas partes del norte, pero efectivamente es estos grupos que viven en el campo, que el propio Friedrich Katz hace una diferenciación. No es lo mismo el campesino de Morelos que este ranchero del norte. Es otro mundo. Así es, y de entre el propio norte seguramente también había bastantes matices. Y justamente, abonando a lo que señala Hall, he oído una hipótesis, porque efectivamente Porfirio Díaz tuvo que negociar con varios caudillos, han mencionado a uno, digo, caudillos caciques menores, Luis Terrazas, el héroe no tan conocido de la guerra contra el francés en Chihuahua, el mayor terrateniente y poseedor de cabezas de ganado en Chihuahua, pero que conforme fue envejeciendo el régimen, empezó también a endurecer su mano, no con estos caciques, caudillos, sino con otros grupos que empezaban a movilizarse. De ahí, pues, la respuesta tan agresiva y sanguinaria con, por ejemplo, los yaquis, o la continuación y el aplastamiento ya total de la guerra de castas, esa llamada guerra de castas, que el propio nombre también está bajo debate, o la persecución con algunos grupos de choque, o la propia policía, de ciertos periódicos que empezaban a cuestionar ya con más virulencia. Por ejemplo, el Hijo del Aguizote, que les quitan el papel o les cierran el changarro por varios días y entamban a estos periodistas disidentes. Por ejemplo, los hermanos Flores Magón, que pasan varias veces en la cárcel, varias temporadas. No, uno muere en la cárcel, Sí, ya del lado americano. sí, de hecho. Pero pues ahora sí que estuvo bien chistoso hasta ahorita, que hasta ahorita salió a colación ese señor, cuyo nombre no nos podemos aprender, pero bueno. Pero ahí está. Ahí anda. Ahí anda. No ¿Algo más que quieran algo más sobre esta parte? Pues, sino para pasar a ver algunos comentarios que tengamos. Perfecto. Adelante. Judith Heisa nos manda saludos con un emoji de puños. Bienvenida, buenas noches. Mari Carmen López nos pregunta quién era Bernardo Reyes. No sé, por ahí, Bruno, si queremos responder de una vez o hablarás de él un poco más a profundidad cuando hables de la podemos responder de una vez. ¿Quién es Bernardo Adelante, Reyes? adelante. Bernardo Reyes es un general emanado del Ejército Liberal. Es un general porfirista, diríamos. Tiene su rango y funciones en el Ejército Federal porfirista. Ahora, no es solamente un militar. Es un hombre nacido a mediados del siglo XIX, 1850. Le tocó ya lo último que quedaba de la guerra contra los franceses. Entra muy joven al ejército, específicamente creo que entra muy joven a la Guardia Nacional, estos milicias armadas con uniforme de las cuales va a emanar el ejército liberal y posteriormente el ejército porfirista.
le toca enfrentar las últimas rebeliones armadas contra Juárez cuando se reelige, le toca también participar en el aplastamiento de últimos movimientos indígenas y campesinos, por ejemplo el de Manuel Lozada en Nayarit, pero como señalaba, no es solamente un militar, es también un político, va a ser gobernador de Nuevo León, va a ser uno de los que contribuye en esta larga data de gobernadores de Nuevo León al hacer que el Estado, y particularmente la ciudad de Monterrey, tengan un boom o empiecen a tener un boom económico y comercial. De hecho, se barajó en su momento que Reyes pudiera ser el sucesor lógico de Díaz. Díaz lo elogió mucho en su gobierno de Nuevo León. Además era muy culto y de hecho se formó un partido reyista. Pero finalmente Díaz, pese a que en 1908 dice a este periodista Krillman, México está listo para la democracia, finalmente dice, pues siempre no. Y en este tira y afloje, o también medidas por lo bajo, termina desalentando a Reyes y dice, Reyes, ok, no me meto, me voy. De ahí que algunos exreyistas, o muchos exreyistas, cuando surge Madero, se van a su bando. De hecho, son ligeramente contemporáneos. No es que Reyes haga campaña política, pero se dice ahí en los corrillos, Reyes puede ser. Cuando Reyes deja de serlo, este partido reyista se deshace y se van con Madero, en esta etapa todavía cívica de la campaña maderista. No sé si alguien quiera complementar a Reyes. Todo bien. No, yo creo que, bueno, ahora sí que tenemos que meternos en la psique de Porfirio Díaz, cosa que ya es bastante imposible, pero probablemente cuando dijo Porfirio Díaz en esta entrevista a Díaz Krillman que era el momento de retirarse, creo que estaba pensando en Bernardo Reyes, pero creo que Bernardo Reyes tenía un problema muy importante, es que no era de los científicos, y precisamente ese conflicto con el grupo de científicos, que era la élite que estaba alrededor de Porfirio Díaz, le impidió precisamente el paso a la presidencia, y pues con el resultado que ya pudimos habernos dado cuenta, ¿no? Es cierto, Joaquín, los científicos era un grupo muy celoso en ese momento. No fue el grupo, el gabinete con el cual llega Díaz en 1876. Es una serie de jóvenes. Bueno, el público puede imaginárselos para facilitar el aprendizaje como un grupo con batas blancas, pero no era así. Se les llamaba científicos porque eran estos intelectuales liberales que se habían formado bajo la lógica de la filosofía positivista. Muchos de ellos eran tecnócratas de la época. Tecnócratas de la época, es decir, efectivamente, que con la ciencia, las leyes de la ciencia podía hacerse progresar a un país. Entre estos tecnócratas o científicos tenemos, por ejemplo, a quien sería el vicepresidente de Díaz, Ramón Corral, o José Ives Limantur, ministro de Economía. Todos ellos se van conforme el gabinete antiguo de militares de Díaz va retirándose o falleciendo, pues ellos van entrando al quite y ellos también son artífices de estos superávits o de estas modernizaciones o primeros intentos de modernizaciones muy salpicados. Pero cuando entran ya al poder o en torno a Díaz, efectivamente son muy celosos y Bernardo Reyes no es de ellos y entonces justamente así puede explicarse también el hecho de que se le niegue el acceso, como bien intuía Joaquín, habría que ver más investigar el caso del poder de los tecnócratas, hay una teoría, se le ha oído a Krause y a Pedro Salmerón, de que Porfirio Díaz, por quien se había decidido finalmente, es por José Yves Limantur, pero que José Yves Limantur abiertamente le dijo que no quería ser presidente. José Yves Limantur era uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando se va exiliado a Francia, va a vivir en una de las esquinas del Arco del Triunfo, en una de las avenidas más caras. Tenía más dinero que un montón. Entonces, puede ser que él haya pensado decir, quedarme yo aquí ser presidente, paso. Y ahí fue cuando se queda sin armas Porfirio Díaz. Aunque también... No sé qué pensó, no sé si pensó ganar un sexenio más. No me queda claro qué haya estado en su cabeza. Sí, es que otra vez como que intentar meternos en la cabeza de Porfirio Díaz, o sea, quizás pensó en Limantur, por lo que tengo también pensó en Limantur, pero a lo mejor el mismo Limantur pensó, no sé, como que soy demasiado francés para que me acepten como presidente de México, ¿no? Precisamente por su ascendencia, ¿no? Y pues el hecho mismo de que dijera, pues me quedo otro sexenio más, yo creo que, ahora sí, otra vez, imaginándome en la cabeza de Díaz, dijo, no, pues ¿qué es lo peor que puede pasar?
que venga una rebelión y termine con todo lo que hemos construido en los últimos 30 años, no creo que pase eso, ¿no? A lo mejor fue lo que le pasó en la cabecita y pues, oh sorpresa, estaba equivocado, ¿no? O si había rebelión, Joaquín confiaba en poder contenerla, porque si Sí, bien es cierto exactamente. que ese ejército, que es de leva, porque es un ejército mayormente de leva, desconectado de su oficialidad que proviene de ciertas élites político-culturales en su mayoría, la oficialía, sí habían aplastado algunas rebeliones. Pienso, por ejemplo, en el movimiento del presbítero, este cura Felipe Castañeda en Morelos, que es aplastado, entre otros, pero eran muy menores. No creyó Díaz en este sentido que fuera a encenderse la mecha así de rápido, como pólvora. Sí, pues de hecho, la última rebelión importante fue la de Tuxtepec, te habían pasado 34 años. O sea, ya 1 o 2 generaciones ya no habían conocido una rebelión importante que pusiera en jaque al país. Bueno, igual la de Mariano Escobedo, pero no me Bueno, acuerdo, creo que fue un poco posterior, sí, pero pero creo que fue en el primer periodo de Díaz, ¿no? O sea, creo que ya época de González, creo que ya no hubo rebeliones importantes. No, Corríjanme ya si. no. No, ya, la suya fue la última, digamos así. Ujú. Sí, y a Escobedo lo cooptó. Así O sea, es. lo pudo cierto. haber fusilado. Pero Y, era el estilo de Díaz. ajá, le Sí. dijo, no, pues, tú eres el héroe de Querétaro, ¿Qué te mano. O doy? sea, no. ¿Qué te doy? ¿Qué te ¿Qué doy? ¿Qué quieres? quieres? Usar un Más bien yo creo sombrero que era bien chistoso. un poco de ambas, ¿no? O sea, confiaba en su ejército o confiaba en su capacidad de negociación para cualquier cosa que pasara, lo tengo controlado, ¿no? Ujú. Sí, o sea, tenía una habilidad para negociar que así, no, o sea, no se lo podemos negar. Y yo creo que eso fue. Porque de hecho, creo que es Cosío Villegas quien lo llama liberalismo patriarcal. Por esa forma en la cual, así como un padrino, ¿no? O sea, literalmente se va encargando pues, así que de ir cuidando las relaciones políticas entre los distintos personajes políticos. Por eso yo pues, me acuerdo que estaba leyendo la otra vez el Padrino, y dijo, no, se parece un montón Vito Corleone a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, como que tiene esa vibra, tipo negociadora, pero también de mano dura, obviamente, cuando sea necesaria, ¿no? De mis digresiones literarias, ¿no? No, pero está bien Atinadas, porque sí, atinadas. está bien. Ilustra. Exacto. Bien, avanzamos a ver algunos comentarios porque no nos va a dar para alcanzar a ver la O sí, revolución vamos. en completo. Historia en celular nos comenta una pregunta: ¿cómo es visto Francisco Madero en comparación con Porfirio Díaz en el México de hoy? No sé si Como un alguien quiera inepto. animarse a... Sí, creo que ya hoy en día sí ya como que perdura esa visión que ha dicho Hal. Que yo creo que necesito igual, me sigo sosteniendo que no fue tan inepto como se ha intentado colar ahorita, que efectivamente que sí tuvo problemas muy, muy fuertes definitivamente su problema más grave fue que no supo cuidar la relación con el ejército o no supo, no quiso, no entendió el problema con el ejército y eso fue lo que terminó derrocándolo, ¿no? Sí. A lo No mejor no estaba a la altura. no estaba a la altura, ¿no? Ah, A lo mejor Juárez hubiera estado a la altura de esa situación, ¿no? Sí, sí. Sí, Es pero que Juárez sí Se hubiera subido en fusilaba. hombros de Juárez igual y si alcanzaba. sí, Juárez sí fusilaba. Madero fue una materia que no estudió sí. y que se fusilamiento Correcto. uno. necesitaba. O sea, Y Juárez, Con Reyes quizás hubiera pensado, pero con Díaz, con Félix Díaz, pues ya ahí sí. Juárez tenía que haber fusilado a Félix Díaz y a Bernardo Reyes. Ajá, sí. O sea, digo, a lo mejor con Bernardo Reyes, bueno, pasa, ¿no? Pero Félix Díaz ya es una amiga, date cuenta, ¿no? O sea, Bueno, Madero, ¿no? Decías, no sí, Juárez, porque sí, sí, dijo sí, ajá. Juárez, Madera, podía sí, ser. madera. A ver, vamos. Aunque, previo, Saúl, siento que todavía Adelante, Bruno. siguen Ajá. ciertos grupos o cierto parte de la memoria o las memorias eh, persistiendo esta idea de Madero como el apóstol de la democracia. O sea, por un lado sí convive esta de Madero el ingenuo, pero también el Madero el apóstol de la democracia, Madero el que enciende la mecha. Todos hechos que podemos debatir, que podemos ver o contrastar con alguna otra. Bueno, porque también, ya ahí también tenemos que entrar a cada gobierno. O sea, creo que el que más intentó reivindicar a Madero fue Vicente Fox. Creo que por un poco por obvias razones, ¿no? Porque como que se veía como que Sí, el cambio ese nuevo Madero de después de régimen. tantos años de frío, Él Porfirio Díaz, ¿no? sacó el Y que luego cuadro también como de que intenta Benito sacar Juárez de su despacho y metió el de ajá, Madero. sí, exactamente. Y Andrés Manuel López Obrador, que era el jefe del gobierno, sacó el cuadro de no sé quién para poner el de Juárez. Y si Juárez viviera, estaría aplaudiéndole a Fox.
y no a Andrés Manuel López Obrador, pero bueno. Sí. Sí, de hecho, ahorita, sobre todo, un poco cómo se ve ahorita Madero, o sea, como que ahorita el gobierno actual como que quiere, se ha intentado como que colgar de esa fama que traía de que, es que a Madero lo derrocaron los periodistas, porque como que le soltó el bozal Es cierto. y que los periodistas lo derrocaron, o sea, por favor, o sea, ¿en qué país los periodistas derrocan un gobierno? O sea, ese ya es una caricatura burda, pero que bueno, también habla del ego de ciertas personas, ¿no? Seguimos, chicos. Nos comenta Isel Martínez, algo característico que ocurrió durante el gobierno de Porfirio Díaz. Justamente ahora que mencionaba Joaquín este tema de los periódicos, era la censura que hacía de parte de los periódicos de ese entonces, pero también lo que comentábamos, tenía una muy buena habilidad de negociación y de modernización, ¿no? No sé si ahí quieren aportar algo. Sí, igual como que yéndonos un poquito más para adelante, o sea, en los años gloriosos del PRI, o sea, pues tampoco la censura priista no le pedía mucho a la de Porfirio Díaz, o sea, también Bueno, también, es que yo hace rato les decía que el porfiriato es una continuación del juarismo, y el PRI postrevolucionario, salvo la cuestión de la reelección personal, fue una continuación del porfiriato. El clientelismo, el ganar gente a través de cooptarlos, dándoles negocios, fue una cosa que inventó Porfirio Díaz y que perfeccionaron en el gobierno postrevolucionario. Sí. Se nos fue Bruno, ahorita lo traemos de vuelta. Mientras avanzamos unos comentarios para antes de salir Un la par palabra más, ¿cómo ves? que regrese. Adelante. Gracias. Alejandro García nos comenta que Porfirio Díaz traicionó lo que juró destruir, ya que, bueno, originalmente luchó contra los conservadores y el imperio y después se convirtió en un dictador. Y me parece que la pregunta que nos lanza es si pudo ver sus errores al renunciar a la presidencia, intentando otra vez entrar en la psique de don Porfirio. Su mayor Yo error creo que fue... nadie se suicida. En política nadie se suicida. No, y aparte, sí, bueno, su mayor error fue que murió muy joven. Y podía haber vivido unos 100 años más. Para la época. Sí, no, para la época ya era un elder totalmente. Que preguntaban ahorita en una pregunta, valga la redundancia, ¿hasta cuándo murió? En 1915. 15. En Francia, ¿no? Exiliado. No solamente murió después de Madero, murió después de Ramón Corral, que supuestamente le va a sustituir. Ese dato es interesante. Vemos un último comentario y avanzamos en el tema. Espérenme. Si es que aún hay. Ahí voy, espérame, es que estoy buscando. Sí, una cosa es, ahora que mencionaban de si se pudo haber arrepentido. No lo sé, es otra vez entrar en la cuestión de la psique, pero, a ver, es que por otra parte yo siento que él cumplió el sueño, en cierto sentido, de traer estabilidad a un país que había estado muy turbulento, y fue curioso, porque terminó, hay autores que han analizado, por ejemplo, el pensamiento de Lucas Salamán, no me acuerdo ahorita el nombre específico, pero dijo, es que Porfirio Díaz instauró una dictadura liberal que cumplió con el sueño de Lucas Salamán, de un territorio centralista bajo un gobernante fuerte. Digo, en teoría, según la Constitución de 1857, una república federal, pero pues dentro de maraña y telaraña de negociaciones, era un gobierno centralista, dictadura liberal. Esa es mi cosa. Sí, pero también en parte, también Juárez y Lerdo Tejada también llevan por ese rumbo. Cierto. Sí, o sea, no fue algo que se inventara días de la manga, ya el propio Juárez, el propio Lerdo también ya como que ya sobre todo porque el problema que tuvieron Juárez, sobre todo en su último periodo, fue el Congreso, porque era un Congreso unicameral. Entonces, como era unicameral, como que tenía más poder. Entonces, de hecho, ya Juárez introdujo esa idea de meter el Senado o reintegrar el Senado. Y la idea que finalmente quien logró ponerle en pie de marcha fue precisamente el Lerdo de Tejada. Y dato curioso, el que lo toma ahora sí bien, es Díaz. Digamos que lo cristaliza, o sea, se monten los escalones creados. Sí, pero igual, o sea,
Juárez, o sea, de si lo Nicolás vemos de sobre todo Joaquín. dentro del territorio exijo liberal que tenía, pues mantuvo un liderazgo fuerte, o sea, sin ningún posible contestación, o sea, el mismo Juárez. Que uno dirá que no estaba a la altura de la situación, pero pues, sí estuvo a la altura de la situación. Sí. Bastante. Vemos el último comentario. Comentario interesante. Antes de 1910, nos dice Bolt Conquer, México no existía, era solo un territorio. No, yo diría Yo, que es a lo mejor a 67, a lo mejor Y yo sería estoy de acuerdo con Joaquín. sí, la a mí fecha. sí me parece Coincido. muy... Sí, Sí, no, Es más, yo, yo diría que, perdón, ajá, yo sí, diría que en 1847 sí no era un país. A sí, partir de la victoria contra el Segundo Imperio, sí ya Estoy de sí. acuerdo. Ujú. sí, es no, un Sí, creo que país. todos porque estamos por ya ahí con esa está fecha. este Ajá. esquema de los gobernadores, toda esa cuestión ya mucho mejor montada. Sí, oye, sí, No no es. estaría de acuerdo. Ciertamente el país cambió mucho a partir de 1910, eso sí también hay que decirlo. Eso es Sí, cierto. Ajá. sí, creo que esa sería la conclusión como a la que No, todos nos además, aproximamos. por cierto, en el Porfiriato también se impulsa mucho esta política de colonización en el norte, porque si bien Sí, en teoría la relación con el vecino del norte era cordial y ya la época de los filibusteros había pasado, había el temor de que se quisieran todavía anexar Chihuahua. Por eso estas expediciones, estas colonias militares, de las cuales, por cierto, van a salir también muchos de los que combatían en la revolución, sus descendientes. Estas luchas contra los apaches, este aplastamiento del caudillo Victorio en Tres Castillos, todo eso forma parte de esta extensión del Estado, de este Estado-nación mexicano que se está terminando de constituir tras décadas de caos. excelente, Bruno. Pues te dejo el micrófono abierto para Bruno para que avancemos en lo siguiente. Ya había mencionado Hal que la Revolución Mexicana no es un proceso lineal. Vimos ahí una monografía en la que más o menos anotamos quién se escabechó a quién. Pero para que lo tengamos un poco más claro, vamos a darle la palabra a Bruno para que hable de las etapas o de las fases que sigue este proceso, ¿no? Adelante, Bruno. Muchas gracias, Esaú. Pues bueno, aquí tenemos uno de los principales hitos, una línea de tiempo con principales hitos o momentos importantes que se consideran aquí. Yo lo dividí en 4 grandes etapas, la revolución. Hal ya incursionó en una primera, la primera sería la etapa maderista. Podemos decir que es de 1908 a 1913. ¿Por qué 1908 si la revolución estalló en 1910? De hecho, finales, no el 20 de noviembre. Porque, bueno, a mi juicio, ahí estoy tomando como punto de partida la publicación del libro La sucesión presidencial de Madero. Cuando apoya esta tesis de que ya es necesaria una alternancia. Ahora, nos vamos propiamente a la etapa armada y inicia en 1910, no el 20 de noviembre, que es cuando llama a las armas Madero, sino depende de la postura, incluso antes, 18 de noviembre, si tomamos en cuenta el alzamiento de los hermanos Cerdán en Puebla, este fallido alzamiento donde participa Aquiles y sus hermanos, entre ellos Carmen, donde estaban haciendo acopio de armas y los sorprende la policía y tienen que defenderse, están sitiados en la casa, en su casa, y se defienden durante horas contra cientos de policías y ejército. Termina siendo aplastado el levantamiento y encarceladas las 2 hermanas, Carmen y Natalia, y muerto Aquiles y el otro hermano cuyo nombre se me ha escapado, disculpen. O podemos decir, no, es que estalló en diciembre, porque es en diciembre del 20 cuando en el norte empiezan a encenderse ya los fuegos. Pascual Orozco, por su lado también, Ortega Arango, Francisco Villa, entre otros, y Zapata. Para 1911 ya el levantamiento es general en varias áreas del país. Chihuahua, Durango están ardiendo, y Morelos está. No dura mucho esta primera etapa. En mayo de 1911, días tras la victoria de los revolucionarios en la batalla de Ciudad Juárez, se va, decide renunciar y se va. Y entonces tiene una primera, entre comillas, paz. Y se acuerda que asuma la presidencia un presidente interino, Francisco León de la Barra, para que luego se declaren elecciones y que llegue a su vez Madero por sufragio. Justamente como mencionaba Hal, la idea de Madero es sencillamente que el problema es la dictadura de Dios, que las estructuras realmente no están mal. El problema es que se haya perpetuado tanto una persona en el poder. Por eso él no apuesta por cambios sociales profundos. En todo caso, lo que dice es que si la ley
de terrenos baldíos se usó de forma abusiva para hacer crecer a las haciendas, pues bueno, que se pueda revisar esos contratos que se hicieron y que se dividen en pequeños propietarios. Y además, dice Madero, pues poco a poco. Muchas personas están hartas, sobre todo en Morelos, que dicen, nos han robado a los pueblos muchos terrenos, estas haciendas. Nos urge que se nos devuelvan las tierras, no que se destrocen las haciendas y se reparte así al por mayor, sino que se nos retorne lo que es nuestro por derecho. Eso es lo que va a hacer, lo que va a decir Zapata. Pero bueno, retomando. En este interinato y en esta primera presidencia de Madero no va a haber paz. Efectivamente, Madero llega con una idea de tener, de garantizar libertades, la libertad de prensa, que como señalábamos, la prensa lo bombardea, sobre todo el Imparcial y otros periódicos antiguamente porfiristas, que sacan cualquier error que comete para golpearlo o lo magnifican. Por otra parte, Madero comete el error de no disolver al ejército federal, al ejército porfirista, otra vez diciendo, es que la pirámide del sistema está bien, el problema era Díaz. Dice, pues conteniendo al ejército federal, pues está bien. Hay que desmovilizar a las fuerzas revolucionarias, porque esas no son el ejército de la nación. Eso va a generar bastante escozor. Además, por ejemplo, otra vez citando el caso de Morelos, mientras gobierna Francisco León de la Barra, que es otra vez emanado de esta élite porfirista, no está dispuesto a negociar con Zapata. Dice, Zapata tiene que desmovilizarse, y si no se desmoviliza, los vamos a desmovilizar a la fuerza. Por eso le envía primero a Victoriano Huerta y luego a Fulgencio Robles, que hacen y deshacen en Morelos, lo cual, por cierto, va a terminar llevando al límite a Zapata y a volverse a levantar en armas. Primero contra León de la Barra y luego directamente contra Madero. Le dice a Madero, usted me ha engañado, no ha llevado ninguna clase de reparto de tierras, más bien de retorno de las tierras que legítimamente le pertenecen a los pueblos de Morelos, y se está codeando con los porfiristas. Se acabó mi relación con usted. Pascual Orozco también lo hace. De hecho, como señalábamos en el directo de los caudillos, se consideraba todavía en esos momentos, 1911, principios de 1912, a Pascual Orozco como una de las figuras más populares de la Revolución Armada que había derrocado a Díaz. Por eso Zapata lo considera el jefe supremo de la revolución, que vamos a continuar para tumbar a este hombre que nos ha traicionado. Pascual Orozco no se levanta en armas inmediatamente, lo va a hacer en 1912, y Madero va a tener problemas para aplastarlo. Va a ser la primera vez que recurra a Victoriano Huerta, otro general porfirista, para imponerse. Pero van a hacer un sinfín de levantamientos. Bernardo Reyes, el que ya mencionábamos, ve desde el extranjero, me parece que era Estados Unidos, ahí sí no, corríjanme, el caos que está ocurriendo, la inestabilidad política, y él dice, Madero no sabe nada, yo debía haber me lanzado, yo puedo hacerlo. Y cruza el territorio nacional e intenta hacer una rebelión a finales del 11. La rebelión no tiene éxito. Y pues lo van a terminar encarcelando. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, lo intenta hacer en Veracruz, también es aplastado rápido y lo terminan encarcelando, lo trasladan a la capital. El caso es que Madero va a terminar enajenándose cada vez más de las bases sociales que lo habían llevado al poder y nunca termina de encajar en esta élite porfirista a la cual había intentado congraciarse, lo cual va a llevar a que en 1913 le den el golpe de gracia. La decena trágica. Tenemos aquí una imagen de la decena trágica, ahorita no me acuerdo en qué diapositiva está. Bien, gracias, Jal. En 1913, febrero de 1913, hay un levantamiento militar. Lo encabezan Reyes y Félix Díaz, apoyados por otros militares del ejército porfirista. La idea es tumbar a Madero y poner a Reyes como presidente, pero se va a complicar porque Reyes en los combates en la Ciudad de México va a morir y los rebeldes van a terminar atrincherándose en la Ciudadela, esta plaza, esta fortaleza que tiene además mucha munición, es un depósito de armas de pólvora, y va a venir lo que es la decena trágica, que otra vez
Para ponerlo en la lista en vivos pendientes, porque es bastante complejo, el caso es que Madero, para aplastar este levantamiento en la propia capital, va a mandar a Victoriano Huerta. Están los debates si Victoriano Huerta ya estaba complotado desde ese momento o si en un principio intentó aplastar a los rebeldes y no pudo y se terminó aliando. El caso es que a finales de febrero de 1913, Huerta, ya con negociaciones con Manuel Mondragón y Félix Díaz, le da un golpe de estado a Madero, no solo lo tumba, sino que además, como aquí vemos en la escena, lo manda a matar a él y al vicepresidente Pino Suárez frente a la penitenciaría, que era el Palacio Negro de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación. Con la escena trágica podemos abrir una segunda etapa de la revolución, lo que podríamos decir la contrarrevolución o este intento de los remanentes del viejo régimen, que son bastante fuertes, de tumbar a Madero y, bueno, no sabemos, volver al porfiriato o mantener la estructura y evolucionar a algo distinto, no lo sé, ahí podríamos debatir. El caso es que Huerta va a subir a la presidencia y se va a terminar volviendo dictador. Y como señalaba el doctor Mariano, es una dictadura que apuesta por el militarismo, sobre todo ante la oposición que se da en las entidades, particularmente Coahuila, con alguien llamado Venustiano Carranza, Sonora, con alguien llamado Álvaro Obregón, que se va a ir curtiendo en los combates contra los huertistas, o otra vez Zapata, el eterno punto caliente. Originalmente Huerta iba a cumplir un papel de interinato, le iba a dar la presidencia a Díaz. Pero Huerta le gusta el poder y se va a quedar. A la contrarrevolución, en esta misma etapa podríamos decir la lucha contra Huerta. Se abate a Madero, se abate a Pino Suárez, Huerta va a intentar tener un control del país, pero no. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se levanta en armas con el plan de Guadalupe, dice, este es un gobierno usurpador, tumbó un gobierno legítimo, la revolución continúa. Y además, el propio Venustiano Carranza se declara como jefe máximo de la revolución. Varios caudillos o jefes que habían participado en la revolución de 1910, la lucha contra Díaz, se unen, Pancho Villa, el mencionado Obregón, todos ellos van a llevar a cabo la lucha. Huerta no va a poderse defender. En un principio logra poner en aprietos a Carranza, pero se le van a abrir tantos frentes y el genio militar de jefes como Álvaro Obregón o el propio Pancho Villa o también Zapata van a terminar haciendo que sucumba en 1914. Va a tener que abandonar el país. Tras victorias de Obregón en el oeste, particularmente la de la batalla de Guadalajara u Orendain, o las grandes victorias de Villa en La Laguna, las batallas de Torreón y Zacatecas. Lo que seguirá va a ser la lucha de facciones, de la cual nos va a hablar Joaquín, ahí sí no entro. Y una cuarta que yo quería proponer, bueno, la lucha de facciones, paréntesis, iniciaría de 1914 a por lo menos 1917-19, y yo propondría una cuarta, que sería la cuestión de la revolución institucionalizada, posterior a 1917 o 1920, que ahí sí lo quisiera comentar con ustedes, queridos contertulios, en la parte conclusiva de este programa. Porque podríamos decir, bueno, ¿cuándo acabó la revolución? Ese es un debate. ¿Cuándo acabó la parte armada de la revolución? Ahí podríamos tener una fecha más concreta. ¿O cuándo acabó la revolución en cuanto a políticas, ya con un gobierno postrevolucionario establecido que en principio intenta o logra derrocar a la antigua estructura porfirista? No sé si hay algún punto que quisieran ahondar o algo que no haya quedado claro sobre estas etapas de la revolución. Reitero una recapitulación: la etapa maderista de 1908-1910 al 13, la etapa de la contrarrevolución y la lucha contra Huerta del 13 al 14, la lucha de facciones del 14 al 17-19 y la institucionalización. 17... ¿A dónde? Ajá. Creo que podemos sí dejar para el final esto de si el cierre es en el 17 o lo dejamos para después. Creo que sí podemos dejar esa pregunta para el final y podemos como un poquito debatir sobre las fases anteriores, ¿no? Adelante, Jal. Bueno, a mí me gusta mucho esta división en general. Creo que es más o menos la común, la que podemos tanto enseñar como explicar a las personas que no se dedican a este tema de la historia.
qué bueno por ellos, porque es muy cansado. Pero realmente sí me parece adecuada y pues al final se demuestra esto de que no fue algo homogéneo, ¿no? O sea, primero es contra un señor ya muy viejito que está ocupando el puesto, luego contra un hombre chaparrito, voz de clarinete que no puede controlar nada, luego contra el dictador, o sea, militar, ¿no? Prácticamente. Y ya cuando deciden que pues ya no es el enemigo de mi enemigo, pues ya se matan entre todos. Entonces, es la mejor forma que pude de resumir eso. O sea, está bien, o sea, creo que es lo más adecuada. Sin embargo, aquí habría que, como dices tú, que quede al final. Yo creo que sí, y en eso sí estoy de acuerdo. Porque si bien el proyecto de Carranza es la Constitución, que por cierto es una reforma a la del 57. Así dice el texto de la Carta Magna, ¿eh? Constitución que reforma la de 1857. O sea, no es algo totalmente nuevo. Entonces es como que yo creo que él creyó que ya con eso pues iba a quedar muy bien establecido su gobierno, pero pues ya vimos que pues, la realidad fue distinta. Saúl, ¿Algo más sobre esta parte? Saúl está queriendo hablar, Mariano. Sí, adelante, Mariano. Yo no quisiera dejar pasar que al hablar de la escena trágica y la caída de Madero y la entronización de Huerta, tiene un papel muy importante, por lo pronto, el embajador de Estados Unidos. No sé si el mismo gobierno lo tenía sancionado. Y ahí hay algo muy interesante. Francisco I. Madero pudo hacer su revolución, planearla, contratar gente, comprar armas en San Antonio, en el lado americano, cuando había un gobierno reconocido, había relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. El presidente Taft reconocía al presidente Porfirio Díaz. Entonces, el haber permitido que hubiera una revolución planeada desde San Antonio, pues como que yo para mi gusto tiene ahí algo de sospechosismo. Y luego, tal vez al darse cuenta que no era el gallo que los podía haber apoyado, sobre todo en el mantenimiento de concesiones, en el mantenimiento de planes de ferrocarriles y demás, piensan tumbarlo y poner a alguien más de acuerdo con ellos. Y es donde, pues se supone que es el pacto de la embajada, donde arreglan ellos. Yo veo muy difícil que Victoriano Huerta pudiera haber hecho todo el sainete que hizo si no hubiera tenido el apoyo de los Estados Unidos. De la embajada, Luego, justamente. Yo sí difiero, porque sí, yo creo que la fecha es la clave. ¿Cuándo fue la decena trágica? Fue en febrero o marzo de 1913. Febrero del 13, del 9 de febrero. ¿Por qué es importante la fecha? Porque era transición política en Estados Unidos. Ajá. O sea, todavía no había terminado de irse Taft y todavía no terminaba de ingresar Woodrow Wilson. Entonces, realmente, siempre esos tiempos de lapsos en los que realmente todavía no termina. Eso fue. O sea, no está gobernando el que está yendo y no está gobernando el que va a entrar. Por eso yo creo que ahí sí la clave es la fecha para entender por qué no es que Estados Unidos haya apoyado a Victoriano Huerta en su golpe de Estado. Lo que sí yo diría es de que pues hicieron como que brazos caídos, como que pues, a mí no me interesa, ¿no? O sea, como que algo que la vista gorda, sobre todo Taft, porque sí, Woodrow Wilson sí fue más intervencionista. De hecho, pues él fue el que mandó primero la invasión a Veracruz y segundo la invasión, ¿cómo quieren decirle? La expedición punitiva contra Francisco Villa. Pero yo creo que cualquier presidente hubiera hecho lo mismo, o sea, cualquier presidente de Estados Unidos hubiera hecho lo mismo de mandar tropas a intentar perseguir a Pancho Villa. Justamente lo que dices, Joaquín, sí. Sí es cierto, Estados Unidos es intervencionista, pero vuelvo a decir, ha sido intervencionista muchas veces, pero vuelvo a apelar esta imagen de no ver a Estados Unidos o a su gobierno como un monolito, también a ver los puntos o sus delegados. En ese sentido, lo que preguntaba el doctor Mariano de la embajada, y es muy importante, porque Madero no solo tenía enemigos locales, no solo tenía a Bernardo Reyes, no solo tenía a la prensa porfirista, antiguamente porfirista, no solamente tenía a Zapata y a otros, sino también tenía a Henry Lane Wilson.
el embajador de México, de Estados Unidos en México. Y la enemistad de Henry Lane Wilson, de hecho el odio, porque era un odio directamente contra Madero, se originó en el hecho de que Madero no le quiso autorizar un presupuesto para su dieta, que era bastante abultado. Henry Lane Wilson, con mucha altanería, llegó y le dijo, quiero esto, en tanto funcionario de Estados Unidos, y Madero le dijo, no podemos. Con la pena, señor embajador, no podemos. Y ahí le agarró tirria, y entonces también Henry Lane Wilson se dedica también a a enviar informes alarmistas a Estados Unidos de que Madero no sabe gobernar, de que Madero no está pudiendo controlar la cuestión de, incluso llegando a sugerir que se pudiera intervenir en México para salvaguardar las vidas y negocios de ciudadanos estadounidenses residentes en el país. Y efectivamente, cuando estalla la decena trágica, Henry Lane Wilson, es una pieza fundamental en esta negociación del Pacto de la Ciudadela, darle a Huerta cierto espaldarazo para darle el golpe de Estado a Madero. Este pacto que señalaba Huerta como presidente provisional, mientras a Díaz se le va a dar la presidencia por medio de elecciones amañadas. Y efectivamente, cuando llega Woodrow Wilson, demócrata, a Woodrow Wilson no le gusta, para empezar no le gusta Huerta, por eso va a enviar la fuerza de expedición de marines a Veracruz para ocuparlo, para que no reciba armas de Europa, cosa que por cierto Carranza y los otros revolucionarios van a reprobar, van a decir, esto es una invasión extranjera, se están metiendo en nuestros asuntos, no tienen por qué hacerlo. El problema es con Huerta, podemos tumbar a Huerta. Ajá. Y además, no solo Woodrow Wilson envía esa fuerza, sino que meses antes quita a Henry Lane Wilson de la embajada. Dice, tú hiciste este desastre, vas para afuera. Y no solo eso, no reconozco a Huerta. Henry Lane Wilson seguramente estaba a favor de que Huerta terminara perpetrándose en el poder. Dijo, este es un hombre fuerte, puede traer orden y paz con mano dura, como México necesita. Pues sí, pero como lo quitan, Woodrow Wilson nos tolera a Henry Lane Wilson. Es decir, sí es intervencionista Woodrow Wilson, pero no le gusta ese intervencionismo que manejó el propio embajador. Yo sospecho que de hecho sí pensaba que iban a meter a Félix Díaz como presidente, que era su gallo. Pero ahí sí estamos como que pues, en especulaciones, porque ahí sí hay que decirlo, Victoriano Huerta se los torea a todos, ¿no? Sí. Y creo que es importante mencionarlo porque yo que sí es como que esos personas que sí serían como que villanísimos de nuestra historia, pero al mismo tiempo creo que sí, Huerta sí es un personaje bastante fascinante dentro de sí mismo, que a lo mejor deberíamos darle un espacio más adelante, ¿no? Sobre la figura precisamente de Victoriano Huerta. Efectivamente. Dos cosas. Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Joaquín de ese año de 1913, que es el cambio de gobierno. Yo sí creo que Victoriano Huerta, en cierta manera, fue víctima de que alguien lo subió y de que luego otro lo mandó a volar. La entrada de Woodrow Wilson tumba a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta ya no tiene nada que hacer, no tiene ningún apoyo. Si hubiera estado otro presidente que lo hubiera apoyado, quién sabe cómo se hubieran puesto las cosas. Y la otra parte importante, ahorita de que mencionaban lo de Félix Díaz, es que Félix Díaz, aunque fuera sobrino de Porfirio Díaz, dentro de la cadena de mando militar, estaba 2 grados por debajo que Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era el militar de mayor graduación, tanto es aprendida en el colegio militar, era un egresado del colegio militar, como ganado en batalla por sobre cualquier otro. Esa es en cierta manera la razón por la cual Francisco I. Madero lo pone al frente de las tropas de Palacio Nacional cuando es herido Lauro Villar. Así es. Porque estaba muy por encima de Felipe Ángeles. Sí. Entonces, Victoriano Huerta, como bien lo dicen, es fascinante, pero trae su peso político. Yo creo que fue una víctima de los planes americanos de uno y de otro signo. Le tocó estar en el peor momento tomado en cuenta los de Estados Unidos. Si este movimiento se da 2 años antes de que saliera Taft, tal vez otra cosa hubiera sucedido. No sé qué tanto hubiera apoyado a Taft. Bueno, quizás a lo mejor no se hubiera. Es que igual, o sea, Taft se hizo mucho de la vista gorda con Díaz y con Madero.
O sea, si planeaban dentro de su territorio, como que los dejaba hacer, ¿no? Quién sabe si hubiera tenido los revolucionarios en el norte el acceso a tantas armas como si lo tuvieron para poder derrocar a Huerta, ¿no? Que en cambio no tuvieron los magonistas. Los Es- magonistas que traían su Ajá. guerra aparte en Baja California Norte no tuvieron ningún apoyo por parte del gobierno americano. Al contrario, los persiguen, los Sí, meten claro. a la cárcel, mueren en la cárcel, los acaban. Entonces, Sí, aunque decir de que fue como que víctima de las circunstancias, yo creo que fue pues parte activa también de las circunstancias de Huerta, ¿no? Sí, bastante parte activa, ¿no? Perdón, es que tuve Ajá. que ausentarme un minuto por Sí, cuestiones. adelante, ojalá. Pero estoy muy de acuerdo con todo lo que están comentando, pero yo sí no le voy a quitar nada de responsabilidad a Huerta por lo que hizo. Él sabía exactamente que lo que hacía Sí. era erróneo, porque también me parece insultar su memoria, no darle crédito incluso a sus acciones erróneas. O sea, también no vamos a, como se dice hoy popularmente, ¿no? Blanquearlo, porque No, creo yo que sí sabía exactamente lo que hacía. y fue un Era, periodo de terror, además en su gestión. sí, Se disuelve el Congreso, se asesina a varios diputados y senadores, entre ellos Belisario Domínguez, Serapio Rendón, ajá, se persigue también a todo aquel que intente protestar, y no solo se le persigue o se le exilia, se le ejecuta. Se intenta militarizar a las escuelas preparatorias, se intenta ajá. militarizar a los jóvenes estudiantes, de hecho hay movilizaciones en contra, en este esfuerzo desesperado de Huerta de reclutar soldados por todas partes para intentar contener a Obregón, contener a Villa, contener a Zapata. Entonces, sí, efectivamente. Sí, aparte, esta situación de que él hizo lo que dices que disuelve el Congreso, hace un Congreso bis, la 26 legislatura bis, que es, pues era pues un chiste, o sea, porque pues era de, pues yo hice mi propio Congreso, ¿no? Citando a Bender de Futurama con juegos de azar y mujeres de dudosa procedencia, pero entonces, era un absurdo, o sea, ya en algún punto no estoy de acuerdo con la forma en que lo representaron en la serie esta de muy buena de Televisa, la que salió hace en el 2010. vuelo del águila. No, el otro, El No, Encanto del como una Águila. miniserie, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. El Encanto del Águila, si mal no recuerdo que sí le pusieron, que lo pues ponen como un vulgar beodo, así, o sea, también no hay que irse a los extremos. Sí, tenía adicciones, eso es sabido, De pero hecho, estuvo a también, punto de morir, lo salvó un doctor que luego sería centenario. mira, Aureliano Urrutia. Ajá, murió a los ándale, De 100 hecho, murió años, de una cirrosis, ¿no? Si mi memoria no falla. sí, a prisionero en Ajá. Fort Bliss, Texas, cuando Así es. intentó hacer otra aventura junto a Juan Pascual Orozco. Creo que compartieron celda, bueno, no compartieron celda, eran vecinos de celdas, y él muere en el 16. Aureliano Urrutia muere en San Antonio de 103 años. Y es al anda la que le otra, achacan que le cortó la lengua a Belisario Domínguez. anda la Es otra. Hay cierto. unas memorias de él, hay un libro muy interesante hecho por su nieta, las memorias de Aureliano Urrutia, donde hablan de este asunto, que él niega todo eso, ¿eh? Sí, Pero bueno, claro. O sea, perdón, es que estaba esperando a que terminen de hablar, porque luego se oyen las interacciones. No, y, o sea, insisto, o sea, no es como quitarle esa responsabilidad, pero al final cuando lo quitan, pues es cuando viene, ahora sí que el caldo gordo, ¿no? Ahí en la revolución, que es lo que así es. aparentemente nos habla ahorita Joaquín. Solo Sí. nada más quiero comentar por último que esta parte de la que estamos comentando de las fases revolucionarias es algo que nosotros construimos como historiadores para darle una Claro. explicación a las personas. O sea, no se amanecieron un día, hoy estamos en la lucha de las facciones. Claro, No, claro. vamos, o sea, Eso es muy cierto, eso es muy cierto. a lo mucho creo que podrían haber dicho, estamos en la revolución maderista, ¿no? O sea, eso puedo comprarlo, pero Ujú. lo demás ya es totalmente interpretación y hay que entenderlo de esa manera. O en todo caso, Es, en la contrarrevolución, volvemos al orden, entre comillas, pero sí, como dices, Hal, no era como una obra de teatro o ensayo de obra de teatro de así ahora ya es, toca esta escena, así pónganse es. todos sus vestuarios de huertistas y de revolucionarios constitucionalistas. No, no.
Sí, yo de hecho, aquí hago muy breve comentario. Yo tenía un bisabuelo, que fue revolucionario, y sí, mi abuelo me cuenta que no, pues hoy somos maderistas, ¿no? Y hoy estamos con Zapata, ¿no? Y hoy estamos con Villa, ¿no? Y hoy estamos con Carranza, ¿no? Así que como cambiaban así de bando cada vez que les convenía La bola. la bola, sí, exactamente. Exacto, Lo que dijo Emilio Rabasa. literal. Esto confirma que necesitamos, y con cierta urgencia, un en vivo sobre la escena trágica y en añadidura el régimen de Huerta. Ujú. Pues Sí, sí, da pero sí. pues, para un debate amplio. pues sí, pero luego acá los compañeros no le eligen. Ah, pues yo lo pongo yo para la próxima Sí, temporada. tenemos que flexibilizar la democracia, colegas. Ok. Va. El sistema ya dijo que estamos listos para la democracia. Ya va a haber alternancia. Nada, es Exacto. como comentario cultural cuando di clases, que alguna vez di clases, dije, esto no es una democracia. Ay, Aquí no perdón. tienen poder de decisión. Entonces, Oh, sorpresa. aquí sí les estoy dando el poder de decisión. Y les estamos, dijeron los otros. Muy bien, chicos. Veremos algunos comentarios. ¿Nos dará tiempo o brincamos directo al tema? Isel Juárez nos comenta: Juárez, chaparrito pero peligroso. Mari Carmen López, desgraciadamente Madero no pudo darle gusto a todos, más o menos lo que comentábamos. Ese fue Bueno, su no gran problema. le gusta a todos. Exactamente. Pero Pero, parte de ser bien intencionado es también ser ingenuo, ¿no? Que por ahí va en el mismo sentido, ¿no? sí. Sí, o sea, el problema yo creo que más fuerte de Madero fue la relación con el ejército. Ahí sí. Sí. ¿Tenemos alguno más, Hal? Espérame, ahí voy. Gracias. Entre Manuel Mondragón y Victoriano Huerta, ¿quién era mejor militar? Ya por ahí. Victoriano, ¿no? Sí, había Yo comentado creería Mariano que que Victoriano Victoria. A tenía más ver, rango, ¿no? no es por a ver, Manuel Mondragón era buen artillero y buen, entre comillas, inventó en algunas cosas, mejoró algunos cañones. Y Sí. bueno, tiene en su haber la invención de uno de los primeros, si no es que el primer fusil semiautomático de la historia, el fusil Mondragón. Pero quien estuvo al frente en varias campañas fue Huerta. Y Huerta tenía también, insisto, 2 grados arriba Ajá. de lo que tenía Mondragón. Mondragón era general brigadier y Huerta era general de división. De división, sí. Lo mismo Sí, que pues, Félix Díaz y lo mismo que Aureliano Blanquet. sí, porque de hecho, o sea, Victoriano Huerta creo que alcanzó ese rango militar por mérito propio, o sea, Así no es. se lo debió a nadie. Así es. De hecho, así. él era indígena, si mi memoria no me falla, ¿no? Era Era huichol, si mi huichol. memoria. Ajá. Era indígena Sí, pues de huichol. hecho, de los dos únicos presentes indígenas Él entra al ejército, al que hemos colegio tenido en el militar país. por una beca que le da Benito Juárez personalmente. Wow. Y era un ingeniero militar, él se gradúa de ingeniero militar y va a sobrevivir en sus últimos años dando clases de matemáticas. Él dio clases de matemáticas muchos años en el colegio militar. Entonces, seguramente era un adicto, era marihuano y le gustaba el alcohol, pero no era el monstruo informe o disforme que ponen en las telenovelas. Si vemos de adicciones, pues hay otros muchos adictos, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, hay un Sí, sí, hombre que tiene peores cosas. Sí, hay varios. Hay varios. Y entonces, y el último comentario, si quieren, para que podamos avanzar. Volconquer nos pregunta: dictadura liberal, después que van a inventar comunismo liberal. Por ahí creo que, Joaquín, podemos como retomar un poquito los conceptos que hablábamos para entender por qué usamos ese concepto, ¿no? Por qué usa ese concepto Bruno, ¿no? Sí, o sea, dictadura se emplea, o sea, viene de la época romana y precisamente se emplea para aquellas personas que se les daba poder absoluto para salvar la república, para salvar el status quo. Entonces, por eso en ese sentido a lo mejor podría sentirse un poquito dictador, ¿no? Ahora, tiene un problema muy fuerte y ahí sí tiene razón aquí el compañero, que es poder absoluto. Si hay algo que el liberalismo está en contra es precisamente sobre el poder absoluto, ¿no? La clave en la época de los romanos es de que era temporal. Y era una temporalidad muy específica, ¿no? Eran 6 meses y después de 6 meses ya se abolía, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, sí, desde luego es algo que sí, sí se presta mucho a ese tipo de comentarios, ¿no? Y yo quisiera rescatar también la cuestión del liberalismo. El liberalismo, otra vez,
tampoco es un ente monolítico. Ahí está también de acuerdo conmigo, Joaquín. Son varios corrientes de liberalismo que son muy heterogéneas, algunas incluso pueden estar en conflicto unas con otras, y al momento de aplicarse, sobre todo en realidades de México, en ese momento que estaban en construcción, pues apelan a cierto pragmatismo. Entonces hay mucha heterogeneidad. Bueno, yo lo vería así. Sí, o sea, es raro que una ideología política se aplique 100% al pie de la letra. Incluso yo creo, sobre todo en el caso más extremo sería el del socialismo. O sea, la vez que se intentó aplicar de la forma más pura, por así decirlo, fue lo que se veía el comunismo de guerra en la revolución bolchevique, que fue, spoiler, un fracaso absoluto. Pero, o sea, ciertamente el momento en el que se intenta imponer, o no imponer, sino se intenta presentar, adoptar una ideología, pues tiene que tomar en cuenta, como dicen por ahí, o sea, tener en cuenta dónde estás parado. O sea, no es lo mismo imponer o intentar de poner una ideología liberal en un país como Estados Unidos, que un país como México, como Australia, como Suiza, como Japón, como Kenia, como cualquier otro país que estemos hablando. O sea, las realidades que están son muy distintas y se tienen que acoplar las circunstancias. Yo creo que esa fue la gran virtud, no solo de Porfirio, sino también de Benito Juárez, quizás más de Porfirio Díaz, que supo leer la realidad de sus tiempos, la realidad de México, para intentar implantar un modelo lo más liberal posible en un país que pues no era precisamente muy dúctil al liberalismo. Sí. Y en este sentido, tal vez apostar por un liberalismo económico, economía estable, y sacrificar, al menos temporalmente, el liberalismo político. Claro, que igual no se terminó de adaptar por todas partes, ¿no? O sea, en algunos casos, por ejemplo, las leyes, la ley Lerdo, por ejemplo, y las subsecuentes, yo creo que sí serían como que más liberales, ¿no? La ley Juárez igual, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hacia finales del porfiriato, ya empezó a entrar un proteccionismo muy fuerte, que eso de hecho, pues un poco, creo yo que dañó un poco a la industria mexicana, pero bueno, eso ya sería motivo para una discusión ya más, pues, más detallada, ¿no? O sea, obviamente no podemos dedicar así que tiempo a todas las medidas económicas que son en el porfiriato, ¿no? Isabel Salgado, que se unió tarde al envío, pero como siempre nos da gusto recibirla, como siempre nos acompaña. Nos comenta que el filtro, creo que se refiere al filtro de Haaland, anda medio raro. Hay una especie de nube negra atrás tuya. Sospecha, Isabel, que es el fantasma de San Benito. Es muy probable. ¿Pero de cuál Benito están hablando? Ay, ¿quién sabe? Martín Carvajal los felicita desde Lima, Perú. Muchas gracias, Martín, y bienvenido. Y Imperio Tigre, que también se sumó un poquito tarde, pero como siempre lo recibimos con gusto. Nos saluda al equipo, buenas noches. De que te perdiste de un intenso debate que no ha terminado, así que llegas a lo mero bueno. Ok. Creo que son todos, ¿verdad, Jal? Sí. Podemos entonces, pasamos al último tema que nos va a permitir cerrar o acercarnos a la pregunta que vamos a dejar para el final, que ya la había planteado Bruno, para hablar de este periodo en el que quizá la revolución es como más intensa o más fuerte, que sería la lucha de facciones, de la que nos compartirá Joaquín. Adelante. Sí, bueno, la lucha de facciones, planteando este programa que yo les iba a hacer. Recuerdo hace ya varios años, estaba todavía en la universidad, que una exposición, que fue una exposición, una ponencia que estuve sobre la historia militar de la Revolución Mexicana. El expositor mencionaba que cuando los franceses hicieron, después de la Primera Guerra Mundial, ese intento de revisar qué es lo que habían hecho mal y qué es lo que habían hecho bien en la guerra, se quedaron a escribir volúmenes y volúmenes y volúmenes y volúmenes sobre la Primera Guerra Mundial, los propios militares. Pero en cambio aquí en México casi no se hizo eso, ¿no? Sobre un gran historia militar. Hay una historia militar de la Revolución Mexicana que son como 5 volúmenes, pues ya son muchos, pero comparado con los franceses que hicieron más de 30 volúmenes, pues realmente ese es algo muy escaso. Lo que sí podemos decirles es de que esta fue la época quizás más intensa en la guerra, donde se involucró la mayor parte de soldados. La cantidad de soldados que estuvieron involucrados, sobre todo las batallas del Bajío, pero no solamente las batallas del Bajío, sino las batallas que hubo entre la gran facción entre Carranza y Villa. Ahora, hay que decirlo igual, como mencionaban, que no es que de repente se despertaran y decían, no, estamos en lucha contra Victoriano Huerta y después estamos en lucha de facciones. Esa lucha entre facciones ya se empezó a gestionar incluso cuando Victoriano Huerta todavía estaba en la presidencia del país. Es más, bueno, ciertamente se empezó a gestionar o amanecer
cuando ya se estaba intuyendo de que la caída de Victoriano Huerta pues era básicamente cuestión de tiempo, ¿no? Sobre todo el personaje aquí que era el más, por así decirlo, explosivo, era desde luego Doroteo Arango, conocido coloquialmente como Francisco Villa, quien tomó el mando de la División del Norte en la lucha precisamente contra Victoriano Huerta. Fue el que empezó a adoptar las batallas, quizás no las más importantes, pero sí las más espectaculares. También tenían su importancia, sobre todo Zacatecas, Torreón, fueron bastante importantes para derrotar al ejército de Victoriano Huerta. Fue el que enfrentó probablemente las tropas más grandes de los huertistas y que logró derrotarlos efectivamente. Ahí sí no estoy seguro, pero creo que también en la división del noreste también tuvo enfrentamientos bastante importantes, aunque pues poco pudieron hacer, o sea, más que nada como que entró a hacer, sobre todo al principio, una especie de guerra de guerrillas, porque era lo que tenía al principio, ¿no? Pero ya yéndome a la guerra de facciones, una vez que ya es derrotado Victoriano Huerta, y bueno, incluso desde antes, cuando ya se ve que ya Victoriano Huerta va a ser derrotado, se empieza a postular, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer a continuación? ¿No? ¿Cómo nos vamos a reordenar el país? El que tenía la posición, en teoría, más fuerte era Venustiano Carranza, que tenía el título de primer jefe constitucionalista, el jefe del primer ejército constitucionalista. Él, de hecho, fue Perdón, ¿sí? perdón, te puedo Sí, corregir. adelante. En Bonalí es primer jefe del ejército constitucionalista porque él no quería ser general ni nada de eso. Sí. Sí, es buen apunte porque sí, efectivamente, él nunca intentó llamarse general, capitán, comandante, coronel, efectivamente, ¿no? Y tiene poderes por el Congreso de su estado. Exactamente, porque de hecho él fue el primer gobernador, no fue el único, porque después vino el de Sonora, que también, bueno, aunque Sonora, es un poco extraño el caso, porque no fue el gobernador de Sonora quien se unió a la rebelión, fue el gobernador interino de Sonora. Literalmente el gobernador de Sonora dijo, estoy enfermo, ahorita regreso, y puso y el interino fue el que tomó el mando, de la lucha en contra, de Huerta, que después eso hizo todo un despapaya ahí en Sonora, que igual no tenemos el tiempo de relatar, es también muy interesante, pero él era precisamente el líder precisamente civil, y de hecho, o sea, el nombre es no constitucionalista, ¿no? O sea, él y la gente que estaba alrededor intentaba darle la mayor legalidad posible al movimiento armado en contra de Huerta, y creo que no le faltaba razón, o sea, de hecho, o sea, Victoriano Huerta lo que hizo fue un golpe de estado así tal cual, ¿no? Y Carranza se encargó precisamente de darle una cierta legalidad constitucional en contra precisamente de lo que había sido el golpe de estado de Huerta y el gobierno de Victoriano Huerta. Pero quien tenía la mayor aura, el mayor prestigio era precisamente Francisco Villa, que no solamente era popular en Quilmico, era muy popular en Estados Unidos. Ahorita como que ya no tenemos esa imagen, pero de hecho pues, hasta hacía comerciales de motos y demás, otro tipo de comerciales ahí en Estados Unidos. Es casi me miren aquí la moto que estoy montando. Hay una foto muy famosa, no sé si la alcanzamos a poner, en la que está posando con Álvaro Obregón y con Pershing. Pershing, que fue el general que después derrotó a los alemanes. Tenemos. En la Primera Guerra Mundial. Bueno, si la buscan ahí en Google, fácilmente, nada más pongan Villa y Pershing o Villa y Patton, porque precisamente también sale George Patton en esa foto, en esa época, nada más era capitán o teniente, no recuerdo cuál era el rango que tenía. Patton, por si no están muy, no conocen la Segunda Guerra Mundial, fue un general muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho le hicieron una película, que de hecho ganó el Oscar, ¿no? La de Patton. Un peliculón, sí. Sí, es un peliculón, ¿no? Sí. También otro loco, pero también otro personajazo, el Pato, ¿no? Entonces sale precisamente ahí en esa foto. Era muy popular Francisco Villa en esa época, y precisamente los distintos grupos que están en contra del liderazgo de Carranza se empiezan a agrupar en torno a Francisco Villa. Se empieza precisamente a armar hay varios intentos de armar una convención revolucionaria. Se decide finalmente la buena, por así decirlo, es en Aguascalientes. Hubo otras anteriores, pero la más importante fue la de Aguascalientes. Y en esa reunión, finalmente, Villa da un golpe de fuerza, y hay intentos de formar una especie de tercera vía, una cuarta vía, etcétera, pero fracasa finalmente. Villa da un golpe de fuerza, y la convención termina reconociendo a Francisco Villa como el líder del ejército de la convención y desconociendo a Carranza, lo cual trae una guerra. Esto estamos en el 14, que se da del 14 al 15,
son muchas las escenas importantes de esta batalla. Ahorita probablemente no tenemos oportunidad de relatarlas todas. Creo que hicimos un live el año pasado al respecto, eso sobre la lucha entre Villa y Carranza, o concretamente entre Villa y Obregón, porque al final de cuentas, quien toma el mando de las fuerzas de la Constitución, los constitucionalistas, es Álvaro Obregón, quien termina dándole pues una arrastrada a Villa en 4 batallas, o sea, no una, dos, no dos, no tres, en 4 batallas en la región del Bajío, que es Celaya 1, Celaya 2, León y finalmente Aguascalientes, donde finalmente es como que el golpe de gracia contra los villistas. Intenta otra vez un nuevo intento más o menos importante, Villa, no me acuerdo si es ese año o en el 16, en Agua Prieta, que fracasa porque, quien está cuidando de la guarnición es un tal Plutarco Elías Calles, que de hecho se termina salvando una situación porque llega una carga de caballería comandada por un tal Lázaro Cárdenas, pero bueno, eso es otra historia del momento, y pareciera, ¿no?, que ya terminó más o menos la revolución, pero aunque Villa ya no tiene la fuerza de derrocar al gobierno de Carranza, sí tiene la fuerza para darle problemas, y de que le va a dar problemas, o sea, le va a dar muchísimos problemas. El más importante de ellos es precisamente la expedición punitiva en Estados Unidos al pueblo de Columbus, en Nuevo México, que provoca precisamente que los norteamericanos envíen una fuerza para perseguir a Villa. Creo que hasta cierto punto era comprensible que hicieran eso. Ahora, no sé si estoy mal en el dato, pero de hecho creo que los que más se enfrentan con los norteamericanos no son los villistas, sino los carrancistas. De hecho, hicimos un video de eso, de la batalla del Carrizal. Ciertamente. Que nos escribió el doctor Mariano, el cual es, pues, sí, o sea, el ejército constitucionalista, pues, demostró de lo que estaba hecho y, pues, puso en su lugar a ese ejército estadounidense, que no era todo, obviamente. Sí, era una expedición muy pequeña. Pero ¿no? O sea, ese ejército tenía experiencia de combate desde hacía 5 o 4 años. Sí, pues era incluso el 1% veteranos de Filipinas, Jale, es decir, más de 10 años en combate, es decir, sí, fue una victoria y además una victoria moral, en cierto asunto. No, pero me refiero al ejército bueno, sí, pero me refiero a que el ejército, pues ya mexicano, ya tenía experiencia de combate, o sea, ya sabían, o sea, y sabían qué hacer, o sea, aunque no eran profesionales, sí, me lo voy a poner entre comillas, pero el campo de batalla los había curtido. Sí. Y no tenía, o sea, por ejemplo, yo no podría decir que Patton tuviera experiencia de batalla tan importante. Sí, porque de hecho creo que él no había salido de Estados Unidos hasta ese momento. Estaba medio chavo, o sea. Sí, ciertamente. Sí, y de hecho, esa fue, de hecho, duró más o menos un año, se fueron poquito antes de que se promulgara finalmente la Constitución del 17, pero aunque Villa es el más famoso y que seguramente le dio más pleitos a Carranza, pues está los Zapata. O sea, los zapatistas siguieron en pie de lucha hasta 1920, o sea, mataron a Zapata, hecho que también referimos, y sí siguieron, no luchando, no con la misma intensidad, pero siguen dándole ese dolor de cabeza, lo cual era bastante importante porque estaban muy cerca de la capital y de un terreno muy montañoso. México es un país muy montañoso en general, por los que no conocen México, lo cual hace que sea muy fácil esconderse de tropas invasoras, como en este caso de las tropas del ejército constitucionalista. Entonces, está el caso de los zapatistas. Está el caso un general que era medio desconocido hace poco, pero que es un poco más reconocido, el Manuel Peláez, en la región de la Huasteca. ¿Y por qué es importante Manuel Peláez? Porque controlaba la mayor parte de la exportación de petróleo. En una época en la que estaba el mundo en la Primera Guerra Mundial, ese recurso era súper importante y logró hacerse fuerte en esa región que era de la Huasteca, con mucho apoyo, sobre todo de gobiernos extranjeros. Está el caso también de José Inés Chávez, que era literalmente un bandolero que estaba en toda la zona del centro del país, todo lo que es Michoacán, que también dio una serie de problemas también muy importantes. Está el caso de Félix Díaz, que estuvo sobre todo en Oaxaca, también igual era un dolor de cabeza. Estaba también un movimiento también importante en Chiapas, que también estaba en contra precisamente del gobierno de Porfirio Díaz, y me estoy olvidando o estoy emitiendo a muchos otros movimientos que están precisamente en contra de Carranza y que no se dejaban la lucha y que finalmente cejaron su lucha cuando mataron a Venustiano Carranza. Ahí fue cuando entró Adolfo de la Huerta en la rebelión de Agua Prieta, quien había sido otra vez el ganón de toda esta lucha contra Villa había sido Álvaro Obregón. Él sentía de que le correspondía la presidencia. En 1920 inició su campaña presidencial, le quisieron armar un truco medio legal para meterlo a la cárcel, pero Álvaro Obregón se escapó.
armó las tropas, se juntó con sus amigos de Sonora, que ya de por sí tenían un pleito ya cantado con Carranza, y se lanzaron precisamente en contra del gobierno de Carranza, y la mayor parte del ejército se hizo el loco, ¿no? Es como que, pues sí, pásenle, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y finalmente terminan matando a Carranza en un episodio que también ya reseñamos hace muy poquito. Entra precisamente como presidente interino Adolfo de la Huerta, y Adolfo de la Huerta pues se encarga precisamente de negociar la paz con la mayor parte de los negocios de los rebeldes, ¿no? Ya prácticamente no quedan rebeldes al momento de que son las elecciones en las que finalmente gana Álvaro Obregón. Y con eso, quizás a lo mejor podríamos decir que es la fase final de la Revolución Mexicana. Otra vez, entremos en duda sobre si 1920-1940 sigue siendo Revolución Mexicana. Yo creo que sí, pero también creo que es una etapa muy distinta a lo que fue en 1910 a 1920. O sea, quizás sería una especie de secuela de la Revolución Mexicana o algo parecido. Pero, ¿por qué sí creo que sí sería parte de la Revolución Mexicana? Porque sería una parte en la cual está reconfigurando el escenario político. Está pues, literalmente porque quedó destruido completamente del 10 al 20 y se está rearmando precisamente del 20 al 40 y va a quedar una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, por eso yo sí considero que sí es una parte de la Revolución Mexicana, pero sí, desde luego, o sea, no era comparado con lo del 10 al 20. Entonces, si mis compañeros aquí quieran lanzar un comentario extra. Yo quisiera nada más comentar eso que ahorita platicaste de que Carranza tenía muchas fuerzas en contra. Una parte importante se debe a que Carranza, la Constitución del 17, le imponen muchas leyes, sobre todo relacionadas con el reparto de tierras. Carranza quería hacer un reparto de tierras como lo pensaba hacer Madero, no regaladas, sino compradas, que la gente tuviera la tierra, pero que la tuviera que comprar para buscar algo un poco más legal. Eso le generó mucho problema con una gran cantidad de seguidores que se sintieron defraudados, independientemente del caso de Zapata. Venustiano Carranza era un hombre muy autoritario, tan autoritario que él quiso poner a Ignacio Bonillas como sucesor, cuando Ignacio Bonilla realmente no tenía ningún tamaño para hacerlo comparado con Obregón. Sí. Y Obregón era el que tenía todo el control, era el jefe nato de todas las fuerzas, era el líder. Entonces ahí creo que no midió las fuerzas adecuadamente Venustiano Carranza y pues fue su acabose. Además, este movimiento, aunque ya termina la revolución con su muerte, yo estoy de acuerdo con Hall, yo creo que es sobrepasado Venustiano Carranza por los cambios sociales que traían estos revolucionarios y que muchos de ellos fueron producto de la convención revolucionaria. Que dicho sea de paso, en la convención revolucionaria, entre el constitucionalismo y el convencionismo, se barajaron dos sistemas de gobierno que hubieran también sido interesantes. El convencionismo apuesta por un gobierno parlamentario con un presidente débil y el constitucionalismo apuesta por un presidente fuerte y un Congreso débil. Cierto. Creo aquí, compañeros, que podemos, como dice cerrando el en vivo, con esta pregunta que ha planteado Joaquín y que nos puede servir para cerrar, si la revolución acaba en esta fecha que es con la muerte de Carranza, o si podríamos decir que se extiende y hasta dónde y por qué. Creo que Joaquín ya nos habría aportado su respuesta. No sé si sobre esto quieres abonar un poco más, Joaquín, sino para que ya los compañeros cerremos. Bueno, nada más sería decir que 10 al 20 sería esta etapa de intensas luchas políticas, de cierta reconfiguración. La Constitución 17 no es nada en balde, pero sí la del 10 al 20 sería finalmente la época, del 20 al 40 finalmente sería la época en la que se termina de darle forma a ese nuevo estado pues mexicano, que ya podemos decir ya para el 40 yo creo que ya es priista o protopriista, de manos de tres grandes personajes, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y el favorito de nuestro líder supremo, Lázaro Cárdenas, que le terminan dando forma a lo que sería el sistema presidencial priista, ¿no? Que ya después Miguel Alemán sí le daría sus retoques, ¿no? Pero yo creo que es esa forma en la cual se dio el país, yo creo que sí sería hechura de esos tres hombres. Pero bueno, eso ya sería otra cuestión, ¿no?
Hal, por Estoy de alusión. acuerdo. Pues la verdad es que yo sí me mantengo todavía con lo de que la muerte de Carranza significa un punto y aparte, Ajá. porque es hasta el momento el último presidente asesinado en funciones. Ujú. No sabemos qué pueda pasar en el futuro, obviamente, pero hasta este momento es el último. Y también es cierto que no tuvieron éxito otros golpes. El ejército fue poco a poco depurado, institucionalizado, y a partir de la que inicia Obregón su cuatrienio, se busca esta manera de hacer un gobierno ya, o sea, en forma. Ujú, Eso sí, la familia revolucionaria va a gobernar durante un buen rato, eso me ujú. queda clarísimo. O sea, Obregón, Elías Calles, Portes Gil, que es en menor medida de la familia revolucionaria, Pascual Ortiz Rubio, que bueno, Abelardo, Lázaro y hasta Manuel Ávila Camacho son herencia de esta familia revolucionaria. Son como 40 años, ¿no? Más digo, perdón, 40, 20 años y piquito. Y ya ahora sí, cuando hasta Miguel Alemán, que es otras personas que dicen que es cuando empieza una nueva etapa de la revolución, por así decirlo, es un gobierno civil. Y otros han comentado incluso muy alocadamente que con López Portillo es el fin de la Revolución Mexicana, porque se considera a sí mismo el último gobierno revolucionario o original de la revolución. Yo la verdad creo que es demasiado. Sí. O sea, pero sí me mantengo con esta idea de Carranza, aunque también coincido en que se institucionaliza la revolución con los demás personajes que van siguiendo a Carranza, porque efectivamente, como dijo Mariano, Carranza era muy autoritario, aunque no era tonto, ¿eh? O sea, es una cosa ser autoritario y otra cosa es ser tonto. Y la verdad es que el tipo movió muy bien los hilos, pero desgraciadamente, pues, al final no supo leer el Sí. ambiente. Midió de más su fuerza. Ajá. Sí. Ujú. Doctor Mariano, sobre esta parte, no, Mira, ¿cuál sería su postura? yo lo único que pondría y resalto la figura de Plutarco Elías Calles, porque con la creación del PNR crea un espacio para que se pudieran dirimir los conflictos entre los jefes militares sin necesidad de asonadas militares. Ese fue el gran éxito que permitió pasar una etapa, entre comillas, no quiero decir justa ni maravillosa, pero una etapa pacífica de cambios de gobierno, de lo cual somos un caso único en toda América. De 1934 a la fecha, hemos tenido cambios de gobierno pacíficos y cumpliendo completamente sus periodos. Sí. Eso no se da en ningún otro país de América, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, yo no conozco otro país del mundo que tenga ese récord. Ninguno. En América, bueno, no sé de Europa. En América Latina, Sí. Bueno, es que en el Europa mismo tiene. periodo, Ajá. hubo asonadas militares. En Estados Unidos asesinaron 2 presidentes. Sí. Como en Canadá asesinaron a un primer ministro. Ajá. Entonces, el caso de México es un caso, y eso sí, en mi opinión, es una de las genialidades de Plutarco Elías Calles. Interesante, ¿eh? Sí, porque en los sistemas parlamentarios hasta la inestabilidad es la norma, ¿no? Así es, así es, Hasta la fecha. Ujú. Sí. hasta la fecha. En Exacto. cambio, este ring permitió resolverse tal vez de una manera muy corrupta, muy tras bambalinas, pero permitió dirimir las broncas sin necesidad de ir a los balazos. Cierto. Y los que trataron de hacerlo por los balazos fueron repudiados por todos. Es el caso de Saturnino Cedillo, que fue la última Cierto. revuelta importante. O el caso, las amenazas, ¿no? De Juan Andreu Almazán y cosas por el estilo. Ya no Celestino les Gasga ni quedó. siquiera tuvo la oportunidad, por ejemplo, por allá en los Exactamente. 60s. No, Lo y los sorprende. tumbaron. A Juan Andreu Almazán le dieron algo. A Aarón Sáenz le dieron algo. Saturnino Cedillo no lo quiso aceptar y se lucharon. Sí. Es muy cierto eso. Y por último, Bruno, tú sí habías planteado originalmente esta idea de agregar una cuarta fase. Entonces, creo que tu postura va por ahí, pero te damos la oportunidad de que igual le aportes. Sí, justamente
coincido con Hal y con Joaquín en puntos. La etapa armada de la revolución acaba en el 20. No solo porque, como ha argumentado Hal, el último asesinato, el de Carranza, sino porque se pacifican por medio de mucha negociación y también cierta mano dura a las otras facciones que habían resultado derrotadas de la lucha en el 15-17. Se desmoviliza Villa y Obregón negocia directamente con los zapatistas. Ahí se me olvidó preguntarle a Joaquín, por ejemplo, si sabe qué pasa con los hermanos Figueroa, que están movilizados en Guerrero. Supongo que también, si no combatieron contra Carranza, si no se unieron a Carranza, en su momento pues terminaron negociando también con el grupo gobernante, con Obregón. Sí, de hecho, si mi memoria no me falla, estuvieron todavía en la revolución de la Huertista. Y de hecho creo que apoyaron a los rebeldes. O al revés. Yo sé que los hermanos Figueroa, Ajá. la historia viene desde la época de Juárez, en la zona de Guerrero, como aliados del hijo del general Juan Álvarez. Y ellos, en la época del maderismo, son maderistas, pero después, al igual que Juan Andró Almazán, se pasan al huertismo. Y del huertismo se pasan al obregonismo. Y de ahí, pues, tiene su caudal político. La familia Figueroa. La familia Figueroa. Sí, tuvieron un papel muy importante en la revolución de la Huertista, pero sí me está fallando de qué lado estuvieron. Tengo entendido que del lado de Obregón. Sí, ¿verdad? Ajá. Si no, nos explicaría el cacicazgo que luego desarrolla. Eran gobernadores, ¿no? Uno de ellos era gobernador, ¿no? Sí, porque uno era Ambrosio. Ambrosio fue jefe militar y luego gobernador. Sí. Y varios otros. Es una familia muy grande. De Huitzuco. El origen de todos es Huitzuco Guerrero. Cierto. Y bueno, retomando, gracias, queridos contertulios, retomando mi postura, viene del 20 en adelante este proceso de la revolución institucionalizada, ya no la revolución armada, ya la puesta en marcha de estos principios revolucionarios. Se hablaba del establecimiento de este nuevo sistema u ordenamiento político que se va construyendo de forma sucesiva, no sin sobresaltos, estos levantamientos militares que no tienen éxito, pero se va construyendo. Por otro lado, y aquí quiero también rescatar el constituyente del 17, sí, en los gobiernos sucesivos se busca poner en cierta o mayor o menor medida estos preceptos que se plasmaron en la Constitución del 17, preceptos que, por cierto, tuvo influencia en el pensamiento magonista, ahí haciéndole guiño a Esaú, de forma indirecta. O sea, no hay ningún Flores Magón ahí en el constituyente, pero varios de los pensadores y revolucionarios están redactando la Constitución y tienen las ideas, están influidos, Vaca Calderón, entre otros, Lucio Mújica. Blanco, me parece también. Mújica. El inepto de Mújica. Francisco Sí. Mújica. Gracias a Dios, Carlos ninguno de disimula los... su agrado por Mújica. No, yo sí lo detesto a Mújica. Él fue el responsable directo de que exista la cosa esa llamada Lázaro Cárdenas. Y Cárdenas, yo pondría como Cárdenas el punto culmen en decir el cumplimiento de estas demandas o una perspectiva del cumplimiento de estas demandas, el reparto agrario, la nacionalización de ciertos bienes y otras cuestiones, derechos laborales de obreros. ¿Y no te crees que esta cuestión de lo de que hizo Cárdenas, que pues, está chido que lo haya hecho, pero no crees que fue una forma de corporativización y También. manipulación de las masas para someterlas al partido único? Es que yo veo las dos justamente, porque efectivamente hay que desmitificar a Cárdenas, porque siento que ciertos historiadores tienen miedo de, es que el corporativismo, no. Algunos te dicen, no, es que no lo hizo con esa intención, luego se corrompió. Yo personalmente creo que sí, lo hizo con la intención. Por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano dijo, pongamos juntos a obreros y campesinos. Obreros y campesinos, efectivamente. Y Cárdenas dijo, no. CNC para campesinos, CTM para obreros, separados. Y se encargó de mantener y cimentar este corporativismo. Por cierto, aquí pregunta respecto a eso, ¿no? Aquí una pregunta, y discúlpeme,
No, adelante, señor adelante. Sí, conductor. yo creo que tiene que ver justamente con eso. Adelante, adelante. Acá que sí tuvo consecuencias benéficas para el desarrollo económico del país y el reparto agrario. Yo creo que más que beneficios económicos fueron beneficios corporativistas, pero me parece que al final se demostró que la pequeña propiedad seguía siendo más efectiva. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Mi Sí. postura, Joaquín, No, ahorita. hay que hacer nada más tantito, una diferencia muy importante entre el reparto agrario precardenista y el reparto agrario cardenista. Hay una diferencia muy importante que ahorita ya no nos da tiempo de mencionar. Y yo sí creo que la cardenista sí fue la más problemática. Y otra cosa que hay que mencionar es que la tierra en México no es mucha. Entonces, a veces como que hacemos como que esta diferencia, ay no, que era la abundancia, etcétera, pero no, o sea, la agricultura en México es una actividad muy difícil por el terreno, no es mucho terreno, no es el mejor terreno para poder cultivar, o sea, sí se puede, pero o sea, cuesta mucho trabajo, entonces, la agricultura sí tiene muchos problemas aquí en México. Entonces, de hecho, ya en los años 50 ya el país tenía que importar alimentos, porque no alcanzaba para alimentar con lo que producíamos aquí. Exactamente, ese es el fracaso de regresar al ejido. Yo creo que regresar al ejido fue regresar 200 años. El problema que el ejido es que fue una construcción de Cárdenas y del grupito de Cárdenas, que es, o sea, como que fue casi una invención sobre la marcha, por la propia distribución de cultivos como el algodón, el enequén, el arroz, etcétera, que necesitan cultivarse a gran escala y que obviamente no puedes repartirlos en pedacitos chiquitos. Eso es como que fue llevar a nivel nacional una situación local enfocada en el estado de Morelos, parte del estado de México y parte del estado de Puebla, que es quitarle la propiedad comunal a los grupos indígenas que todavía peleaban por ella. Realmente esa es la razón. El resto del país no tenía ese conflicto por regresar a la propiedad comunal. Sí. Ahí está Antonio Díaz Soto y Gama representando a los zapatistas en la convención. Por eso en la Constitución del 17 se introduce la cuestión del ejido, que yo creo que fue un atraso en el tiempo, fue una involución. Creo que Joaquín ha trabajado en una tesis, me parece. Sí, de hecho, la trabajé, de hecho, mi tesis sobre el ejido cardenista, ¿no? O sea, lo que yo pongo, porque me quedé con Cárdenas y hablé un poquito de Camacho, pero o sea, la conclusión a la que llego es que se deterioró el campo a partir de la reforma cardenista. Porque efectivamente, o sea, si vemos los datos, pues a lo mejor no cambió demasiado, ¿no? Los alimentos más o menos estuvieron igual, la producción estuvo más o menos igual, pero si vemos toda la enorme cantidad de recursos que se le metió al campo y que siguieran más o menos iguales, pues uno dice, pues, ¿qué está pasando, no? Hay serios problemas que hay que mencionar. Entonces, sí, por eso yo digo que en general la reforma agraria, el reparto de tierras no fue beneficiosa, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo puso el doctor Mariano, porque es casi como intentar meter Mesoamérica a Aridoamérica. Exactamente. Entonces, obviamente, eso no funcionó. Obviamente no podían hacerlo igual, porque ya no existían las estructuras sociales de Mesoamérica, ¿no? Intentar hacer un poquito un modelo más siglo XX, pero obviamente no terminó de cuajar. En algunos lugares, por ejemplo, en la laguna, pues más o menos se logró medio sostener, o sea, mientras menos se observaba el ejido, más exitoso era el ejido, ¿no? Pero por ejemplo, en lugares como Yucatán fue un absoluto desastre. Oye, en Michoacán, la repartición del ejido en toda la zona de Nueva Italia. Nueva Rías, exactamente. Ese fue fatal. El mismo Cárdenas lo reconoció, que dijo, no, esto aquí fue un fracaso absoluto. Una pregunta provocadora. Bueno, yo justamente de los ejidos no sé tanto, o sea, sé el reparto agrario, todas esas cuestiones. No, más allá del debate o el atraso o el error del ejido, entre comillas, porque sí he escuchado justamente, es que echaron a perder el campo con el ejido. ¿No contribuyó esta medida a darle el golpe final a los latifundios? Pues no, porque ¿sabes por qué? Bueno. Porque al final los revolucionarios los hicieron. Sí, a los años 60 todavía había una muy importante cantidad de latifundios. Ahorita no estoy seguro de cuánto es el porcentaje, pero creo que sí, más o menos como la cuarta parte de la tierra cultivable está en menos del 1%.
Pero ¿Y eran sabes? Más productivos. ricos. Eso es el chiste también. Eran productivos. Exacto. Y el Sí. problema, yo por eso creo y estoy muy de acuerdo con Hal, que el ejido lo que dio fue un éxito de control político al Cierto. gobierno. No, y acá hablando muy en serio y dejando mis filias de lado, o sea, hasta donde yo recuerdo, Manuel Ávila Camacho era un latifundista. Y si mal no De hecho, recuerdo, sí, perdón, Los tres Ávila Camacho, Sí, Maximino, Manuel y Rafael, sí, todavía bueno, su familia sigue teniendo grandes extensiones de sí, tierra en Teciutlán y los alrededores. bueno, pero nada más como para contexto cultural esto, el periférico se desvió para no lastimar la propiedad del señor Ávila Así Camacho. es, así es. Hay una película maravillosa, La sombra del caudillo, Ah, sí. y allí hay una escena en la cual está uno de los competidores a la presidencia y está hablando, no, es que estos aguirristas, que no me acuerdo quién era el rival, que no saben hablar por el aguerristas, pueblo, sí. yo hablo por el campesino y lo obrero, quién sabe qué, luego llega ahí uno de sus ayudantes, oiga, mi general, ¿no? ¿Qué quiere, no? Sus tierras, ¿no? Que firme aquí para que ya le están dando sus tierras, que le están vendiendo en el norte del país. Ah, muy bonitas tierras, por cierto, ¿no? Entonces, como que esa especie de doble cara, ¿no? De hablar por el pueblo, de hablar por el reparto agrario, pues al mismo tiempo se enriquecieron. Ahora La que lo mencionaba demagogia, ¿no? Hal, en Puebla no entró el reparto agrario. Maximino Ávila Camacho, que era el cacique de Puebla, dijo Claro aquí. que no. En Chiapas. Ujú. Chiapas, ajá. En Chiapas no entró ni la revolución. Punto. Así, o sea, eh, no. ¿Por Yo qué? quisiera poner como un punto que me quedó guardado, y ahorita me levanté para checar el dato, cuando hablaban de que decían que la revolución como tal terminó con López Portillo, porque el mismo López Portillo se definió como el último presidente revolucionario. Hay un libro muy interesante del que fue primer director del CONACYT, Edmundo Flores, en el sexenio de Echeverría, y este libro se llama Vieja Revolución, Nuevos Problemas. Una de las conclusiones de ese libro es que la revolución ya había pasado a la historia. Ya no tenía nada de gobierno ni de institución. Al inicio del gobierno de Echeverría. Y yo, de alguna manera, siento que yo creo que también son muertes naturales. No puede estar eternamente rindiéndole pleitesía a un movimiento social. Llega un momento que se le olvida a la gente. Pero yo creo que para finales de los 60 ya en las entrañas del país no tenía nada que ver la revolución. Porque fue un movimiento muy campesino también. Ya Además, para los años 60, pues ya el país ya era mayoritariamente urbano. así es. Exacto, el Eso es país se cierto también, ¿eh? urbanizó. Sí, sí, sí. El país se La urbanizó. industrialización y la urbanización, otro producto también del régimen emanado. Como dato cultural también personal, mi abuelo era campesino y decidió dejar de serlo desde muy niño y probar su vida en la ciudad. Y en la vida se volvió a acercar a arar campo. O Es una sea, dinámica que ocurrió, de verdad, en ajá, ese o periodo. sea, Ujú. Sí, 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 o sí. sea, pero era algo normal, o sea, Exacto. pero yo Exacto. de mi parte es todo, perdón. Sí, sí, sí. Perfecto. No sé si ya para ir Claro, cerrando tuvieran alguna consideración final. O si no, pasamos a algunos comentarios para cerrar. nos Isabel vamos. Salgado nos comenta, Europa y Asia también estaban bastante convulsionados en esa época, en esto que Sí, y no digo comentaba más el porque doctor nos vamos a Emiliano, ¿no? extender. Sí. Y ya no tenemos más, ¿verdad, Hal? Es todo. Perfecto. Pues en ese caso, muchas gracias, compañeros. Si no tuvieran alguna consideración final que agregar, lo dejamos hasta aquí. Creo que ha sido un vivo que hemos disfrutado todos. Les agradezco mucho por estar. A la audiencia les agradezco mucho por estar con nosotros estas ya casi 2 horas. Nos despedimos. Mañana votación por el en vivo de la siguiente semana. ¿Es el último que tenemos o todavía nos faltan dos Es más? el último de este año. El último. Entonces, para que mañana voten, decidan el tema y nos vemos por última vez en el año en el en vivo de la siguiente semana. Buenas noches y descansen.